En México, el 97% de las cuentas bancarias pierden valor cada día por la inflación, y mientras la mayoría cree que invertir su dinero es arriesgado, la realidad es otra. Para mí en las inversiones el riesgo no existe. Existe sí y solo si tú inviertes en un solo activo. Esta forma de pensar fue el motor de la transformación de una institución con más de 50 años de historia en el sistema financiero mexicano. Hablamos de Finamex Casa de Bolsa y de cómo un equipo, incluyendo a nuestro invitado José Antonio Esquerra, llevó la gestión de activos de 6,000 a más de 125,000 millones de pesos. Pero este crecimiento de 1900% no vino de perseguir métricas a toda costa, sino de aplicar una filosofía simple. En los 10 años que llevo yo, hemos puesto como objetivo primordial el cuidado de la lana de los clientes. Yo no sé si tú tienes en tu cuenta 5,000 pesos, 100,000, 1,000,000 o 100 millones de pesos. Lo que sé es que la lana que tienes te costó mucho trabajo ganarla. Desafiaron una de las reglas no escritas de la industria, la obsesión por el rendimiento. Y le plantearon a sus clientes una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué prefieres, estar con alguien de tu entera confianza o la vanidad de 1,600 pesos al mes? Si eres directivo, emprendedor o alguien que quiere aprender, este episodio te dejará lecciones sobre estrategia, liderazgo y educación financiera. Quiero que me hables, tanto en tu experiencia como en tu intuición del mercado. ¿Qué es lo que ha hecho que Finamex se mantenga vigente y relevante durante tantos años y que esté en este crecimiento constante? Estoy convencido que la diferencia de Finamex y lo que me ha tocado dirigir, aunque Finamex lleva 50 años en el mercado, es la cercanía, esa es la mayor diferencia que tiene y la responsabilidad que tiene Finamex hacia los clientes. Okay. Y eso hace mucha diferencia. Si hablo de la competencia, no todos, pero normalmente cuando tú vas a una institución financiera gigante, pues eres un número y te puedes perder en un número, salvo que tengas mucha lana, ¿no? Y además se rigen mucho estas instituciones financieras por el cumplimiento de métricas. Y en Finamex, por lo menos en los 10 años que llevo yo, hemos puesto como objetivo primordial el cuidado de la lana de los clientes. Cuando a mí me toca estar en pláticas con los clientes, siempre me echo mi comercial al inicio de la plática, ¿no? Es más, les hago la broma que les digo, vinieron a desayunar, pues si quieren que sea gratis, me tengo que echar mi comercial, ¿no? Te compartir, Y en la venta, yo creo que ellos están esperando que yo les diga es que Finamex es la casa de bolsa o la institución financiera que más rendimiento paga. Y es el último punto que menciono. Okay. Algo que les digo siempre, y la gente que trabaja conmigo así lo transmite, es que, y te lo digo a ti, digo, yo no sé si tú tienes en tu cuenta 5,000 pesos, 100,000, 1,000,000 o 100 millones de pesos de este podcast que te ha dejado millonario. Yo no sé cuánto tienes. Lo que sé es que la lana que tienes te costó mucho trabajo ganarla. Claro. Sería muy irresponsable de mi parte que tú llegues y me digas, tengo 100,000 o tengo 1,000,000 o tengo 100 millones, que me costó la vida hacerlo. Y entonces irresponsablemente, porque yo tengo una métrica que cumplir, te sugiera o te lleve por un camino o te mueva en algo que a mí me convenga, ¿no? Sí. Y esto es algo que veo marcadísimo. Yo trabajé en algunas otras instituciones financieras y es muy marcado y viene desde la filosofía de los dueños. Somos empresa pública, pero desde la filosofía de los dueños de la casa de bolsa. Yo creo que es el principal. Ok, pero ¿y cómo se ha mantenido esa filosofía durante tantos años? O sea, y ahí sí, tal cual, como tangiblemente, ¿cómo logras hacer que eso se permee en toda la empresa y que todos persigan ese mismo objetivo? A ver, para mí viene desde la filosofía de quien encabeza la empresa, que la ha encabezado desde 1974. Somos empresa pública, no sé si todo el mundo lo sepa, pero una empresa pública es que cotizamos en bolsa, ¿no? Entonces tú puedes mañana comprar acciones de Finamex y en realidad una parte de estas acciones están distribuidos entre cualquier persona que las compre. Pero el dinero que está en manos firmes, que es un cierto porcentaje, está distribuido en 2 familias principalmente. Y esas familias, desde 1974, yo no los conocía, pero cuenta la historia y hoy lo veo, ¿no? Ya inclusive cambiando de generación, que mantienen esa filosofía bien firme. Entonces, si tú en la cabeza tienes esa filosofía, vas a lograr transmitirla a tu primer nivel, a la dirección general, al presidente del consejo, y entonces vienen a los directores. Y si tienes gente buena y contrataste bien, y además esa gente que está contigo está contenta y cree
en lo que tú como cabeza tienes, solito se permea. O sea, no, si tu pregunta es, ¿hago un curso de capacitación? Sí, o tienes una junta de cierto tipo cada no sé cuánto, o hacen como casi honores a la bandera, ¿no? Entonces todo el mundo se sabe los valores de la empresa o tal. O sea, ¿hay algo así? ¿O es más bien de ver a otra gente trabajar? Es de ver a la gente trabajar. Es filosofía que se va contagiando de alguna manera, ¿no? Y yo lo que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, luego les cuesta, yo tengo muchos que trabajan en ventas, ¿no? Entonces me dicen, oye, ¿cómo es que a ti te llega un cliente? Yo nunca vendo. O sea, por ejemplo, tengo amigos míos, es muy difícil venderle a un amigo. Oye, pon tu lana conmigo. De entrada, a lo mejor él ni quiere que sepas cuánta lana tiene, o es como que si te bajaras de nivel, ¿no? Diciéndole a tu amigo, ay, ándale, te vendo esto, ¿no? Como si le vendiera un seguro. Yo lo que hago es que nunca vendo. Y creo que la gente que está conmigo tampoco. Yo lo que hago es que hablo mucho tiempo de Finamex. Voy a una reunión y hablo de Finamex. Y hablo bien de Finamex porque me gusta trabajar en donde trabajo. Y en las instituciones en las que he estado, si me gusta, siempre voy a hablar bien. Creo que eso pasa dentro de la empresa. Cuando tú vas permeando, se va contagiando solito sin necesidad de hacer una capacitación, ni mucho menos. Entonces, pues, si tú me preguntas, ¿tangiblemente tienes un curso que al tercer día? No, nunca. Ok, o sea, pero entonces también partimos de que si desde la cabeza no hay esa filosofía, todo empieza a valer queso. Si tú tienes una cabeza que tú sabes se caracteriza por ser tranzas o corrupto, ¿no? Hay muchos ejemplos. ¿Y tú qué crees que va a pasar abajo? Exactamente lo mismo, ¿no? Cuando ves que ni siquiera estoy hablando de mi jefe, ¿no? Cuando estoy hablando de quién fundó o de quiénes fundaron esta empresa en 1974, me veo viejo, pero yo no había nacido. En 1974 yo no había nacido, aunque estas canas digan otra cosa. Pues se va a terminar permeando la filosofía que traiga quien lo fundó. Ahora, hay un riesgo siempre, que es cuando pasas de una empresa familiar a un corporativo. Sí. Ahí puedes tener ese salto en el que se puede perder esa filosofía. Y creo que a las grandes instituciones, cuando pierden esa filosofía, es cuando dan ese brinco y entonces quieren ir tan masivo. Que no está mal ir tan masivo, todos queremos ganar lana y crecer. Claro. Pero si tú alejas a la filosofía de esto, pues ese salto te va a romper, ¿no? Pero ahí es donde... ¿Hace cuánto se hicieron públicos? Nos hicimos público en 1980 y tantos, por ahí. 83, 86, en los 80s. O sea, tienen ya años reportando a todo el mundo. Sí. En ese sentido, siempre hay cambios en los mercados. Siempre, obviamente, en México cada cambia el gobierno, hay esta volatilidad y nerviosismo y mil cosas. ¿Cómo evitas que esa forma de querer evaluar la empresa, oye, en cuánto está la acción, ¿no? En cuánto tal, dicte las decisiones que se toman? Como decir, a ver, ¿por qué no crecemos la base de este tipo de clientes? ¿O por qué fulanito está haciendo este otro servicio? ¿Por qué no lo incorporas para poder aumentar la acción? O sea, ¿dónde viene ese cuidado? O sea, ya en el día a día y en la vida real, de decir, voy a poner primero al cliente porque eso va a hacer que pase, a pesar de la presión que pueda haber externa por querer impactar de forma fácil las acciones. A ver, desde luego que queremos. Es más, nos exigen subir la captación, ¿no? Es un negocio, la captación, los ingresos, etcétera. Pero partiendo de esa filosofía se vuelve un poco más fácil. Y puedes tomar algunas medidas. Por ejemplo, algo diferente que hacemos nosotros, que me tocó cambiarlo a mí cuando llegué a Finamex, es que no importa el producto de inversión que tú tengas, el asesor que gana lana por cuidar tu lana, o sea, la comisión por el producto que tú tengas es exactamente la misma. No importa si tú estás 100%, o voy a ir a lo más básico, en un CETE o tienes 100% en acciones de Tesla, esta persona va a ganar exactamente lo mismo. Entonces no tenemos un incentivo perverso. En otras instituciones o antes, ¿no? Si tenías estos incentivos perversos donde si tu cliente está en acciones de Tesla, ganas más lana en CETES, te encuentras a la viuda de 95 años invertida el 100% en Tesla y entonces va contra nuestra filosofía inicial, que es ser responsables con los clientes, ¿no? Yo te me acordé de una anécdota, te voy a interrumpir rapidísimo. Hace poquito me tocó presentar el caso de Four Seasons en el programa, ¿no? que tenemos. ¿Tú sabes quién es no es pregunta para ti, pero la gente no se imagina quién es el dueño de Four Seasons? No sé. El dueño de Four Seasons hoy es Bill Gates. Okay. Casi nadie lo sabe. Yo no lo sabía hasta que lo leí para presentar el caso.
Pero entre Bill Gates y un príncipe árabe, catarí o no sé dónde, tienen el 95% de Four Seasons. Se lo compraron a un canadiense, Isidore Sharp, alguna cosa así se llama. Este señor tiene 93 años y le mantuvieron el 5% de la participación. Y el único objetivo para mantener el 5% es que se mantuviera viva su filosofía que los hizo crecer. Qué inteligentes. Entonces ahí vamos a la parte de cuando das ese brinco a hacerlo corporativo. Está bien hacerte corporativo y ganar más lana, pero sé inteligente y deja la naturaleza y el corazón que te hizo ser quien eres, ¿no? Entonces con ese ejemplo, donde el señor, espero que le den muchos años, pero a lo mejor ya no, ya tiene 93, pero mientras ese 5%, él está en los consejos y todo, para asegurarse que la filosofía con la que nació y creció Four Seasons se mantenga. Ok, a ver. Ahorita quiero entrar a las cosas específicas de qué estrategias han seguido para poder lograr lo que lograron. Pero me quiero un poco para atrás. Y tú estabas en un corporativo antes. Sí. ¿No? Y dejaste un puesto que para muchos podría ser una locura. Decir, oye, ¿cómo? ¿Pero por qué te vas a ir si ya no estás logrando lo que mucha gente quiere lograr? Sí. ¿Por qué te vas a ir a una empresa mucho más chica? ¿No? En tu cabeza, ¿cómo hacía eso sentido? Y que ahorita lo voy a ligar con lo que estamos hablando, pero para ti, ¿cómo eso hacía sentido? A ver, ya es un tema como personal que me encanta, ¿no? Pero que además a veces como seres humanos no vemos el reto o tendemos a hacernos chiquitos y no pensar en nuestra capacidad, ¿no? Efectivamente, yo trabajaba en un banco muy grande, de los más grandes de este país, con un puesto relativamente importante. Tampoco era yo el número uno del banco, ni mucho menos. Estaba relativamente consentido por mi jefe, etcétera. Y entonces, de alguna manera, una headhunter me encontró y como que algo le gustó a mi perfil. Me llevó a 2, 3 entrevistas en diferentes lados. Y nada me gustaba porque la filosofía de este banco era buena y era lo que yo conocía. Yo entré a los 22 años. Sí, ¿Okay? sí. Tengo 45. Era lo que yo conocía. Estás adoctrinado. Estaba bien, estaba contento, trabajaba, vivía relativamente Estás cerca. cómodo. Entonces, 2 horas de comida, ya no sabes ni dónde comer, etcétera. Y te ibas a las 7, 8 de la noche. Y entonces, de repente, llega un proyecto llamado Finamex que dije, ay, güey, este proyecto sí me late. Te lo platico rápidamente. Nuestra banca patrimonial, que era la parte de atención a clientes que tenía solamente Finamex en ese entonces, hace 10 años, pues se había quedado sin cabeza y sin mucha de la gente. Y el proyecto era rehacerla prácticamente de cero. Inclusive de menos de cero, porque nos quedamos dormíamos con el enemigo. Entonces nos quedamos gente que ya estaba con la otra persona en otro lado, pero seguían trabajando en Finamex, etcétera. Ok. O sea, se separó la empresa. No. Un director muy importante se va a otro lado, se lo piratean, ¿no? Ya. Se lleva mucha gente, pero deja 2 o 3 sembrados. Sí, como medio espías industriales ahí. No es muy ético, pero bueno. 2 o 3 sembrados, no pasa nada, y entonces era rehacer eso. Y el proyecto me gustó. Pero entonces cuando voy y renuncio a este gran banco, la gente me criticó mucho. Dice, ¿cómo vas a pasar del gran banco a un lugar tan chiquito? Porque aparte para el banco, Finamex era como... Sí, claro. O sea, qué cheap tu decisión, ¿no? Te estás abaratando en tu decisión. Vas a pasar de esto, donde tienes un buen puesto, donde vas creciendo. Te puedes perder en el crecimiento en ese banco, ¿no? Perder históricamente como Godín. Estaba bien, estaba contento, me consentían. Y no creas, me caló. Dije, probablemente estoy tomando una muy mala decisión. Muy mala decisión. Y hoy te puedo decir, y no quiero hablar necesariamente de Finamex, que hay una excelente empresa, pero fue una decisión extraordinaria porque le agregué algo que le faltaba a mi chamba anterior y que yo no conocía, que es la calidad de vida. Ok. No porque no tuviera en el otro lado, pero la podía mejorar mucho. Y yo no sabía que existía. ¿En qué sentido? ¿Qué te refieres, por ejemplo? Dame un ejemplo de lo que cambió. A ver, yo creo que hay 3 cosas principales que cambiaron. Una, los ingresos fueron mejores por la forma en la que esta institución te paga, está mucho más alineada a los objetivos, lo que puedes ganar y todo. 2, me salió un poquito la pregunta, pero sí es importante. 2, la toma de decisiones. En grandes bancos tú quieres comprar 3 vasos para el evento que vas a tener y hay que hablar a Nueva York y a China y a no sé qué para que te autoricen. Aquí la toma de decisiones es, pues tú tienes el puesto, tomas decisiones. Hay 2 o 3 que no debes de tomar, ¿no? Sí, pero claro. la mayoría las puedes tomar.
Y el tema de calidad de vida, en cuanto a que me di mucho más chance, estaban haciendo mi primer hijo, tengo 3 hijos, estaban haciendo mi primer hijo, y me di mucho más oportunidad de dedicarle tiempo a mi familia, que es mucho, pero mucho más importante que el trabajo. Okay. Mucho más importante, y se lo digo a la gente que trabaja conmigo, échenle ganas aquí, porque esto va a hacer que ustedes estén bien afuera. Pero es mucho más importante lo afuera. Y yo no necesariamente conocía esa calidad de vida. No estaba mal mi calidad de vida, pero nos fuimos al otro extremo. Y no es nada más, o sea, tú me vas a decir, ay, qué fácil, pues trabajabas de 9 a 9 y ahora trabajabas de 7 a 3. No es solo eso, o sea, es la calidad de vida también en toma de decisiones, en sentirte contento en lo que haces. Por ejemplo, es una empresa en su estructura muy achatada. No hay reyes tlatoanis. En un gran corporativo, no me refiero nada más a un banco, en un gran corporativo, tú llegas y quieres hablar con el director supremo, que es un rey tlatoani. Sí, tienes que pasar tres asistentes, te ponen casi como tan bonita carpeta roja que tienes aquí para poder pasar. Y pues de alguna manera el nivel de estrés también, ¿no? El nivel de estrés que tienes en otro lado por cumplir métricas, y me cambió la calidad de vida y fue una excelente decisión. ¿Y te parecería contraintuitivo el decir, bueno, trabajo entre comillas menos, me estreso menos, me preocupo menos y los resultados se están dando más? No, porque si trabajo el tiempo adecuado, porque no es menos o más, el tiempo adecuado que tengas que trabajar para tu trabajo. Hay días en que tienes que trabajar de 9 a 9, ¿no? Pero si tú trabajas el tiempo adecuado, te sientes cómodo con las decisiones que tomas. Crees en la filosofía de la empresa, te gusta tu chamba. Y si te gusta tu chamba, vas a ser contento y vas a dar resultados. Porque además, alineado un tema de ingresos en cuanto a que si haces mejor tu trabajo, te va a ir mejor y además te gusta lo que haces, es como no-brainer. O sea, obviamente vas a dar resultados solitos. La lógica sería, no, este cuate trabaja de 8 a 3 o de 7 a 4, el número que tú me digas, no va a dar resultados. Al contrario, puede ser mucho más eficiente en ese tiempo. Es más, hoy hay una tendencia hacia eso. Sí, claro. Hay una tendencia a una independizarse, ¿no? Tú fuiste empleado mucho, bueno, no sé cuánto tiempo, pero fuiste empleado, ¿no? Y hay una tendencia a independizarse, una tendencia a la calidad de vida. Y una tendencia, México es uno de los países que más horas trabaja. Y no por eso somos más productivos que países extra desarrollados que trabajan mucho menos tiempo. Se hizo un estudio en, no sé cómo se dice en español, Netherlands, es... Países Bajos. Países Bajos, de 4... Antes Holanda. De 4 días a la semana de trabajo. Exacto. Llevan 2 años haciendo la prueba o algo así, 2 o 3 años. Y hasta ahorita pareciera que dio resultados. O sea, que no hubo un tema de, no, o sea, es que se bajó la eficiencia o tal. Solamente reportaron índices mayores de felicidad, de productividad, de todo. No te puedes pasar de que eche la flojera a la gente, porque entonces no va a ser productivo, ni tampoco los puedes estresar tanto que no tengan vida propia. Y entonces al otro día, por supuesto, suena tu despertador y lo que menos quieres es irte a parar 12 horas a tu trabajo. Claro. No sé si son 4, si son 5, 4 y medio las horas, pero yo creo que se puede ser súper eficiente con calidad de vida. Inclusive eres más eficiente si tu calidad de vida es buena. Ok. ¿Qué de lo que decías allá en todo el otro en la antigua en el banco? En la antigua cuando administración. Estás en el banco, sí se mantiene acá, porque ahorita me hablaste de lo que no, o sea, de cómo es diferente. Pero ¿qué cosas aprendiste ya que hoy te han ayudado a hacer bien la chamba de este lado? Uy, un montón. O sea, para mí ese gran banco fue una muy buena escuela por la institución, pero mucho más por la gente. Ok. Las instituciones al final estamos formados por gente, ¿no? Y hoy cuando me dicen extrañas a ese gran banco, pues al banco no. Extraño a muchas personas que me enseñaron mucho, ¿no? Yo te diría que 2 cosas principales y de algunos líderes en particular, que no voy a decir aquí sus nombres, pero una, como temas de estructura y de control, sin excederte, ¿no? Pero ponerle orden a las cosas. O sea, yo entré eso a los 22 años, saliendo de la carrera todavía estás como en la prepa en muchas cosas. O sea, sí. A los 22 tu madurez, si a los 45 siento que no he madurado todavía, ¿no? Sí. A los 22, incluso biológicamente, ese tema del desarrollo del lóbulo frontal y demás, hay cosas que todavía no tienes. Pues, o sea, y además de lo que aprendiste en la universidad y en la primaria y en la secundaria y todo, yo creo que te sirve el 15 o 20% en tu trabajo y todo lo más lo vas aprendiendo ahí mientras vas trabajando. Se aprendió un montón de cosas. El tema de control en general, y no me refiero al control de no poder hacer nada, sino a que
tengas controlado lo que va a pasar con las acciones que tú tomas, etcétera, la estructura en general, ¿no? Pero creo que la más importante con algunos líderes en particular, el lado humano. El factor humano es bien relevante. Y entonces, hoy que estoy en mi chamba, yo utilizo mucho, y creo que la aprendí de ahí, ¿no? Yo no me acuerdo si le puse yo el nombre o alguien se la copié, la neta, pero como esa técnica sape paleta. A ver. Puede ser... No sé que sí le pusiste el nombre tú, güey. Pues a lo mejor, ya no me acuerdo, fue de hace mucho tiempo. Puede ser exageradamente estricto con la gente, exigirle, y más cuando ves a alguien que es muy bueno. No puedes no exigirle, pero a la vez tienes que hacerlo de manera educada, ¿no? Siempre tratando a la persona como lo es, sacando mayor provecho, y por momentos darle la paleta. O sea, cuando le tienes que dar el zape, porque a pesar de la exigencia que le hiciste, no dio resultados, pues zape, educado, suavecito, vamos a llamarle, un zape suavecito, educado. Pero también cuando necesita ese apapacho, tienes que encontrar la forma de darle esa paleta. Y esas generalmente van asociadas con temas de la vida personal. Ok. ¿Qué te refieres? No sé, te encuentras a alguien que te enteraste que su hijo el día anterior se descalabró y lo que tú quieras, ¿no? Y entonces lleva 3 días terribles de chamba. No te cuesta absolutamente nada saberte el nombre del hijo y decirle, oye, ¿cómo está Fulanito. X nombre, ¿no? ¿Cómo está? No te cuesta absolutamente nada. O inclusive, cuando la riegas y no es tan grave, pues primero le das un apretón fuerte, otra vez educado, y después pues encuentras la forma de apapachar para que retome el camino. Yo creo que de lo que más me llevé, más de los líderes que de la institución, es ese factor humano. Y mira que tengo fama o bueno, dicen de ser exigente, sin dirá, ¿no? Pero yo creo que hay siempre que encontrar un balance. Porque no puedes ser ni tan apapachador que no saques lo mejor de la gente, ni tan estricto que entonces el estrés los lleve a no ser productivos. Seguramente ya sabes que una vida financiera sólida no se logra solo ahorrando, sino invirtiendo de forma inteligente según tus objetivos. El problema es que para muchos empezar parece complicado. Productos poco claros, opciones que no se ajustan a lo que necesitas o miedo a perder el control de tu dinero. Mientras tanto, la inflación reduce tus ahorros y las oportunidades de hacer crecer tu patrimonio se van. Por eso quiero contarte cómo Finamex puede ayudarte. Finamex es una casa de bolsa mexicana con más de 50 años de experiencia, regulada por la CNBV, Banxico y registrada en la Conducef. En su app puedes comenzar a invertir en productos de renta fija como más CETES y más pesos, o puedes aprovechar sus productos de renta variable como trading, tipo de cambio y fondos. También puedes programar ahorros y activar la reinversión automática para aprovechar el interés compuesto sin ninguna complicación. Todo esto con la tranquilidad de que tu dinero siempre está bajo tu control y nunca se le presta a terceros. Si quieres aprovechar esta oportunidad como escucha de Dementes, tienes un beneficio exclusivo. Descarga la aplicación de Finamex, pon el código Dementes y obtén el 10.5% de rendimiento anualizado invirtiendo en más CETES a 6 meses a partir de 10,000 pesos. La tasa preferencial podría variar dependiendo de la temporalidad, pero hazlo hoy y empieza a invertir con tranquilidad y control. Seguramente mucha gente que está ahorita escuchando eso y tiene su empresa puede estar 100% de acuerdo con él. Sí, suena de libro, ¿no? Si es cierto que el cliente primero, hospitalidad está muy de moda ahorita ese tema, o sea, hay que darle todo al cliente para que esté feliz y tal, ¿no? Pero pues no estamos vendiendo, ¿no? O no estamos, o no ha pagado, o no, o ya no ha renovado con nosotros. Sí. Y tu equipo al mismo tiempo es el mensaje de cliente primero, pero hey, cóbrale, no lo has cobrado. O... A ver, voy a empezar por la segunda parte para llegar a donde quieras llegar, ¿no? Cobramos. Claro que cobramos. Y aquí tengo 2 anécdotas. Hay clientes de mucha lana, personas morales o así, que llegan con nosotros y dicen, ok, te mando la lana, pero a mí nadie me cobra comisión. Ok. ¿No? Y ahí tengo 2 anécdotas. A ver, antes de eso. Ajá. Paréntesis, para que quede claro para todo el mundo. Finamex, ¿cómo ingresa ahí? O sea, ¿cómo genera dinero? Yo te cobro una comisión. Hay 3 o 4 formas de generar ingresos. La principal, la mayor, yo te cobro una comisión por cuidarte tu lana. Ok. Dependiendo del saldo que tengas, es la comisión. Sin importar en qué producto estés. Perfecto. Esa es la mayor fuente de ingresos. Hay otras chiquitas que si compraste CETES a través de la plataforma digital, etcétera, pero no me voy a ir al detalle. Esa es la principal, ¿no? Entonces te cobro una comisión. ¿Por qué? Porque pues, tú me estás dando una responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de cuidar esa lana y entonces... Estoy pagando un servicio. Esto es un negocio. ¿No? Como si me estás cuidando mi dinero, tiene un costo asociado. Exactamente. Entonces ahí hay 2 anécdotas que siempre cuento. Hasta me estoy acordando de la gente a la que se los dije, a los asesores. Bueno, primero una con es un
dueño de una empresa de seguros. Y estaba yo comiendo con él. Entonces me dijo, es que a mí no me cobran comisión. Ah, ok. O sea, como diciendo, yo no quiero que me cobres. Yo no quiero que me cobres. A mí no me cobran en otros lados. Todos cobran. No es cierto que no todos cobran. Además hay formas de cobrar en las que a lo mejor no te das ni cuenta. Nosotros somos súper transparentes. Yo te digo, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? Ni un peso más, ni un peso menos. Súper transparentes. Prefiero echarme el tiro, decirte si cobro, sí, a ocultarlo. Y justificarlo de alguna forma. O sea, te ver el valor que... Sorpresa. Es un negocio. Ni modo que no hagas un negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay gente que no lo entiende. Entonces, este dueño de aseguradora, a mí nadie me cobra. Dije, ok, bueno, vamos a seguir platicando. Estamos comiendo 2, 3 cubas más. Pasaron 2, 3 horas. Y al final digo, oye, por cierto, quiero sacar un seguro de vida. Me quiero asegurar por $1 millón. ¿Tú tienes eso, seguro de vida? Sí, claro, te lo cotizo. Le dije, oye, pero por ese $1 millón no quiero pagar prima. Me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no? Por eso, güey, pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ni modo que no me cobre. Pues yo te voy a cobrar. Si me cobra, dile. A mí no... Y hay otra, tengo una... ¿Pero qué dijo? Que bueno, ok, ya lo entendí. Como que al final dejó la lana con nosotros, ¿no? Porque lo que le estoy... O sea, los asesores que trabajan en Finamex tienen una calidad muy buena. Y en otros lados hay otros de la misma calidad, pero ni modo que es más, a los asesores al principio que no, cuando querían ellos no cobrarles, oye, ¿dónde está tu trabajo? Hay una asesora en particular, cuando vea este podcast se va a acordar, que un día me dice, oye, este cliente me está pidiendo que le cobre menos la mitad de la comisión. Entonces le dije, vamos a hacer algo. Nosotros estamos en voy a echar marcas, pero estamos en un piso 16, Santa Fe, y abajo hay un Loma Linda restaurante de carnes, ¿no? Dije, ok, quiere que le cobres menos. Vamos a hacer algo. Te autorizo que le cobres menos. Baja al restaurante, pide el ribeye, que es como de 800 gramos, que cuesta 1,200 pesos, y di que vas a pagar 600. Ajá. Si te lo dejan en 600, yo le bajo la comisión al otro. No, ¿cómo crees? Pues no me lo van a bajar. Pues es lo mismo. Tú estás pagando por un servicio. No quieres pagar 600 por el ribeye de 800 gramos, vete a otro lado. Si lo quieres pagar ahí, pues es lo que cuesta. Sí. Entonces, esas dos anécdotas para decirte y decirle a la gente que es un negocio y que cobramos y cobramos por algo. Si el cliente no está satisfecho por lo que cobramos, pues seguramente va a buscar otra opción, ¿no? Ahora, yendo a la parte de esa como responsabilidad de la lana de los clientes, ¿no? Te podría dar muchos ejemplos, pero hablo a lo mejor más por mí, ¿no? Y yo espero que la gente que trabaja en Finamex prácticamente todos lo replican. A diferencia de otros lados, nosotros solamente hablamos de inversiones con nuestros clientes. Okay. No vendemos tarjetas de crédito, no vendemos seguros, no te hablamos de otra cosa. Y también nuestro equipo tiene mucho menos clientes asignados en su cartera. Normalmente en un banco tienes 300 clientes, hablando de la parte patrimonial. Aquí tienen 80 clientes. Okay. Entonces tienes mucho más tiempo de conocer a tu cliente. Una cosa que yo siempre les decía es cuando iban a hacer una labor de venta, ya cuando llevas 10 o 20 citas, lo que haces es que te sientas, prendes la grabadora, le pones play y es el mismo speech. Sí. Entonces, cuando yo iba con ellos, yo les decía, oye, pero a ver, espérate, antes de prender la grabadora, no puedes prender la grabadora si no les has hecho por lo menos 7 u 8 preguntas. Okay. Una, porque vas a conocer mejor al cliente, pero además 2, porque vas a saber qué quiere ese cliente. Entonces, no puedes empezar a hablar. Tú, la primera vez que vas a hablar, tienes que hacer preguntas. 7 u 8 preguntas, ¿para qué quieres la lana? O cómo te fue en tus vacaciones, porque sabes que le interesa, ¿no? Entonces, después de esas 7 u 8 preguntas, entonces ahora sí, ¿y qué crees? Tu cassette, como se usaba antes de la grabadora, va a cambiar. Antes tenías el orden A, B, C, D, E, pero dependiendo de esas preguntas, a lo mejor nada más necesitas la parte B y vendes. ¿No? Entonces, a base de muchas preguntas. Tengo yo, por ejemplo, un cliente que pues, ya ha hecho su buena lana, tiene cercano a los 90 años, ¿no? Y él estaba muy preocupado por generar más rendimiento. Entonces, yo le dije, mi querido, voy a inventar el nombre, Carlos, ¿no? Yo creo que estamos equivocados en la estrategia. O sea, si quieres vemos cómo generar más lana, pero le vas a agregar volatilidad a tu portafolio. Tú lo que deberías estar pensando ahorita, y tenemos que asegurar, es que tu sucesión testamentaria, el que va a pasar con tu lana que ya trabajaste, esté bien arreglado. Y me dijo, ¿y eso lo puedes ver tú? No, no es nuestro negocio. Pero eso es lo responsable, eso es lo que tú tienes que hacer. Hizo su parte testamentaria, un fideicomiso, que nosotros no tenemos fiduciario, etcétera. ¿Y dónde crees que sigue la lana invertida? Y hoy lo agradece más que el rendimiento. Y la otra, que me acordé ahorita... O sea que para ustedes eso no fue negocio en ese momento, como decir... Pues le dimos el negocio a alguien más, otro banco, de hecho. Exacto.
Pero el cliente dice, oye, ¿qué más confianza de alguien que le diga, oye, ¿cuánto más rico vas a hacer? Mejor vamos a ver qué vamos a hacer con esa lana, ¿no? Chingón. Y ahorita me acordé de otra que yo siempre digo que el rendimiento, o sea, la tasa, es vanidad. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un... La tasa que te proponen las instituciones. No, cuando... Típico que llega alguien y te dice, es que en el otro banco, no sé dónde, o conseguí que en lugar de hoy las tasas están al 8.5, conseguí que me dieran el 8.75. ¿No? Bueno, un amigo mío lo convencí, venía de otro banco y se pasó con nosotros y su hermana entró también. Y entonces en algún momento me preguntaba por el rendimiento. Y le dije, vamos a exagerar que hay una diferencia de rendimiento del 1%. Que es muchísima. Eso no pasa, y más en instrumentos de deuda, ¿no? El CETE paga algo, no puede haber mayor diferencia. La diferencia son las comisiones que un banco te baje. Vamos a suponer que hay 1%. Mi cliente promedio de la banca patrimonial tiene 2 millones de pesos. De la banca patrimonial, ahorita hablamos de lo digital. Sí. Si sacas 2 millones de pesos con 1% de diferencia, al mes, 1% de diferencia son 1,600 pesos. ¿Qué prefieres? ¿Estar con alguien, le decía yo a mi amigo, de tu entera confianza, que eres de mis mejores cuates, o la vanidad de 1,600 pesos al mes? 1,600 son buenos y te sirven, pero es mucho más importante el tema de confianza y quién esté viendo por ti y cuidando tu lana. Y aparte, otra vez, yo lo veo mucho con estas cosas digitales donde este me da 12, este me da 15, este me da tal. Y digo, ¿cuánto vas a invertir? 5,000 pesos. Le digo, ¿qué? O sea, bueno, para esos 5,000 pesos, ¿qué diferencia va a existir? O sea, ya cuando lo ves así, corres más riesgo estarlo moviendo de lado a lado y estar persiguiendo eso, que una vez te equivoques o te hagan phishing o lo que sea, que realmente... pero ahí ya nos fuimos a otro ejemplo. En la tasa es vanidad, es cuando hay un 1% de diferencia. Luego hay otro que es la tasa es avaricia. Y ahorita ha salido muy de moda, y a lo mejor por ahí vas, como la guerra de los sofipos, ¿no? Que ves los grandes espectaculares en el periférico y seguramente los ves en Monterrey, están en Guadalajara, en todos lados. Artistas, ¿no? Y todo. Artistas pagan una lana. Está bien, es su manera de invertir. Y gastan mucho en marketing. Y lo que hacen es como han hecho muchas otras empresas, Rappi, algunas otras cosas, que están dispuestos a perder lana 3, 5, 10 años y después o la venden o la hacen rentable. Una estrategia válida. Cuando alguien llega y te dice, es que a mí me dan el 15%, como en las SOFIPOS, que son Sociedades Financieras Populares, ¿no? Quiero explicarte, a lo mejor tú ya lo sabes, pero seguramente mucha la gente no, porque la gente sigue poniendo la lana ahí por avaricia. Tú cuando le das la lana a estas instituciones, no estoy diciendo que sean malas instituciones, nada más es su negocio. Tú le llevas tus 5,000, 10,000 o 100,000 pesos a esta institución, porque te ofrecen el 15, el 17 o el 13%. Y lo que la gente cree es que agarran una bóveda, la abren la puerta de la bóveda y tus 100,000 pesos los guardan ahí. Pues obviamente no. Esos 100,000 pesos o esos 10,000 pesos, para que sea rentable, se los tienen que prestar a alguien. Y estas instituciones generalmente lo que hacen es, para atacar a los grandes bancos, bajan mucho sus condiciones de crédito. Sí, la fricción. Reducen fricción. Reducen esas condiciones de crédito, ¿no? Entonces, te dan una tarjeta de crédito casi presentando tu INE, y entonces al dinero que tú me diste, a tus 10,000 pesos, yo te pago el 15%, pero le doy al mismo tiempo una tarjeta de crédito a alguien por esos 10,000, 15,000, 100,000 pesos, y le cobro hasta el 100 o el 110% si no me paga. Entonces, la diferencia entre el 100 y el 15, ¿no? La tasa activa y la tasa pasiva, es donde gana lana. Claro. Pero ahí no es, o sea, sí quiero diferenciar. Una cosa es la tasa es vanidad o ego, a la tasa es avaricia. Y hoy han salido muchas de esas. ¿Cuál es el riesgo? Que al que le di la tarjeta de crédito, que no le pregunté nada, pues me va a dejar de pagar. Sí. Algunos de esos me van a dejar de pagar. Y generalmente estas instituciones, dependiendo del tamaño de la institución, hay unas bien chiquitas que uno pone la lana y nunca, hay otras más grandes que podrías discutir si pones un pequeño porcentaje de tu lana, ¿no? Ponle tú que no van a tronar. Pero si se hace una cadena en donde la gente deja de pagar, pues entonces estás poniendo en riesgo tu dinero. Y peor aún, lo que tú dices, cero son despreciables tener 5,000 o 10,000 pesos, todo lo contrario. Hay que empezar teniendo algo de lana, ¿no? La que sea. Pero si además haces ese cálculo de 5,000 pesos, ¿no? Si lo hiciéramos sobre 2,000 pesos, pues a lo mejor son, no me sale aquí la cuenta, pero a lo mejor son 16 pesos al mes o un peso al mes de diferencia. Entonces, ahí sí yo sugiero, y esto mismo que te estoy diciendo es lo que le decimos a los clientes. A ver, ¿quieres avaricia?
pone el 5% de tu lana o el 3% de tu lana. ¿Quieres ser avaricioso? Ponlo. Pero tienes que pensar más bien en una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera. Pero más que el que estén reguladas, tienes que pensar bien el instrumento que estás comprando. O sea, no es lo mismo si tú le prestas el dinero en un CETE que le estás prestando el dinero al gobierno. Así te lo presto a ti. Por eso es que supongo que eres un gran pagador, pero imagínate que no. Y entonces te presto 10,000 pesos y claro, tú me vas a devolver 10,000 más el 15 si me pagas. Por eso es que el rendimiento es menor en otros instrumentos y se vuelve ilógico que te estén pagando tanto rendimiento. Sí, claro. El otro día hice el cálculo en una de estas te ofrecían préstamos personales, ¿no? Ajá. Hacían 8,000 pesos de préstamo personal. Sí. Que te lo dan así nada más porque sí Sí, querías. en el cajero, inclusive. Y te pones a ver, te hacen, lo bueno que sí tienes es que te hacen el cálculo, ¿no? El escenario de cuánto vas a terminar pagando. Sí. Y no puedo decir una cosa exagerada que yo decía, no, o sea, te prestaban 8. Pagabas 20. No, más, Mucho más. No me acuerdo si casi 50. Era una cosa estúpida que decía, ay, cabrón, o sea, tendría que solucionarte un problema muy importante en ese momento, que esos 8,000 pesos te solucionaron y que no te lo pudiste pedir a nadie más para decir, pues va, o sea, voy a eso y termino pagando en total una nototota. Tú hiciste la matemática y te pareció súper absurdo, Sí. pero a la mayoría de la gente no. ¿Sabes por qué? Porque por dos cosas. Una, vivimos en un país en el que no es que sobre la riqueza claro. en este país, ¿no? Entonces, una, por necesidad, no hay de otra. Y dos, por una muy baja cultura financiera. Porque prefiero comprarme un lujo que no necesito. El ejemplo que siempre pongo es el iPhone, ¿no? Cuando hay celulares del 10% del valor, pero está muy bien, y prefieres sacarlo a crédito o pedir un crédito personal porque quieres el celular, aparte la nueva versión. Dije iPhone no porque sea malo comprar iPhone o cualquier otra marca, pero aparte quieres la nueva versión porque tiene la cámara, porque tiene... Y no lo necesitas. Pero como hay poca cultura financiera, pues lo haces, ¿no? Y en temas de ahorro, ahora con mis hijos yo les... O sea, típico que tienen su lana ahorrada, sus 500 pesos ahí en su buró. Pero además yo les hago una cuenta de banco, porque así lo hizo así mis papás, ¿no? Yo les voy poniendo, por ejemplo, lo que les dan de cumpleaños, yo lo duplico. Sí. Y les doy una cantidad de lana al final del año. Y está en un banco. Y les hago la información transparente. Les digo, este es tu saldo. No lo puedes tocar. No sé, no he decidido todavía si lo voy a dar a los 18 o cuando lleguen a los 22 años. 22, y en ese momento... 22, porque a los 18 te estás muy chavo y lo vas a tronar. Pero a lo mejor si les das la responsabilidad van a ser más inteligentes. A mí 22, me dieron la cuenta. Bueno, a lo mejor es a los 28. Yo todavía no lo decido. Mi hijo más grande tiene 11, ¿no? Pero soy bien claro con el saldo y con no sé qué. Y entonces, de la lana que tiene hasta los 30, güey. Así hasta que ya ganas tu dinero, perfecto, así te va, porque si no... Sería mejor dárselos a los 35, porque es cuando además es el peor momento de crisis y de gastos, todo, ¿no? Que si decidiste casarte, tener hijos, o si decidiste tal, ahí estás atorado con todo. Sí, pero si les puedo ayudar con algo que les alcance para un enganche o a ver para qué. Claro, pero en ese momento, a los 22 o a los 18 o a los 35, les voy a decir, es tu lana. Mi recomendación es que sigas ahorrando sobre esto. A mí me costó trabajo ponerlo. Mi recomendación es esta, pues si te la quieres quemar, por güey, ¿no? Ya tú tomas la decisión. Pero bueno, con el dinero que tienen de buró, mi hijo grande juntó 4,500 pesos. Y se quería comprar, creo que los audífonos de 4,500 pesos. Entonces le dije, a ver, es tu lana. Tú la ahorraste de los cumpleaños y de lo que tú quieras, es tu lana. Tú tomas la decisión. Mi sugerencia a tu edad es que si te vas a comprar algo de 4,500, por lo menos tengas 9,000. Ok. Entonces, si tienes 9,000, te compras lo de 4,500 y ¿qué crees? Ya tienes tus 4,500 otra vez. Y cuando quieras comprar algo de 20,000, pues tienes que tener 40,000. A los 11 no los va a tener, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Pero normalmente pasa al revés. Yo tengo 2,000 pesos ahorrados y me compro algo de 5,000. Sí. O sea, bueno, pues ya con esto le bajo la deuda y empiezo... Exacto. Es un tema de cultura financiera que a veces caemos los financieros, que no soy financiero, trabajo en finanzas, ¿no? En la soberbia de creer, y de alguna manera te pasó ahorita un poco de creer de qué absurdo la gente que toma esos créditos. Pero es una baja cultura financiera que hay en el país y que nos debería de preocupar y se debería inclusive de enseñar. A ver, pero qué bueno que tocas eso y que tocamos los de las SOFIPOS y esto, porque combinadas ambas cosas, es cuando se vuelve todavía más relevante el tener la conversación de cómo es que en 10 años lograron ustedes pasar de 6,000
tenés activos de 6,000 millones Sí. a 125,000 millones y 100,000, casi 100,000 usuarios en su plataforma digital, teniendo todas estas cosas en contra, ¿no? Teniendo un volumen importante de personas en el país que o no saben o no pueden o no entienden cómo invertir o que no lo ven como una prioridad porque viene el día, o sea, y la realidad es esa. Ujú. Y al mismo tiempo estas otras instituciones que te prometen la luna y las estrellas y que tienen tanto poder de hacer ruido, Sí. ¿no? Lo primero que te voy a decir es que de ese bancote del que yo venía, el que me dijeron vas a pasar a un lugar chiquito, pues ya no somos los chiquitos. Ya Ajá. les hacemos ruido, no somos ese tamaño, pero ya hacemos un ruido importante en el mercado y creo que viene de la filosofía y de muchas estrategias que hemos tomado, ¿no? Finamex hace muchas cosas, pero si hablamos del negocio de los clientes principalmente, quiero partir a Finamex en dos tipos de atención. Uh-huh. Uno es el segmento patrimonial, que es el que ya traíamos, donde se fue la gente, donde te conté todo lo más, ¿no? ¿Qué significa patrimonial para que quede claro para todo Un el mundo? segmento patrimonial es el segmento como comúnmente se conoce, pero tú tienes que tener, dependiendo el banco o la institución, más de 1 millón o más de 2 millones de pesos y te asignamos a un asesor financiero. Pero es un individuo, no es una empresa. O sea, no va a llegar de mentes a decir, tengo 2 millones, administramelo, ¿es Diego Sí. o es...? A ver, el segmento patrimonial, como Ajá. es conocido en el mercado, es personas físicas. Ajá. Pero nosotros, digamos que a eso que le llamamos patrimonial, ese segmento lo combinamos entre personas físicas y personas morales. Ok. Es cualquier persona física o moral que pueda tener más de 2 millones de pesos. Para las morales es un poquito más alto, ¿no? Uh-huh. Y que podamos agregar valor en la gestión de ese dinero. Ok. ¿Ok? Si es una tesorería de una empresa gigante que lo único que quiere es te pone a competir a ti y a otros 5 bancos a ver quién le da la mayor tasa, Uh-huh. a ver quién se baja los chones para llevarse ese cliente, pues no es nuestro, la verdad ni nos interesa. Ok. Pero si es alguien al que le podemos agregar ese valor por ese fee que cobramos, persona física o persona Que moral. me gusta cómo todo el tiempo estás hablando del cliente así de... O sea, yo tengo muy claro que la forma en que escoges tus clientes escoges tu futuro. Entonces, eso de que no, pues si no va a querer tratar así, pues ni siquiera hace sentido porque también a la larga no va a convenir. Pues he para tratado de nadie. ser muy pragmático. Y Ujú. me voy a regresar a otra anécdota, pero teníamos, de repente yo me encontré a un... bueno, eso también lo aprendí del banco anterior, de un jefe anterior, y me pasó ahora aquí en Finamex. Tenemos una familia ultramillonaria de un estado del norte, ¿no? Ujú. No el tuyo, otro estado. Uh-huh. Porque ahí hay muchos... No eras tú, no eras tú. Porque aparte en el estado de Nuevo León hay muchos millonarios. En el otro, si me voy a otros estados, a lo mejor ya podrían saber quién, ¿no? Esta empresa de los más ricos. Y de repente mi jefe vio que no le cobrábamos, hasta le pagábamos un poco más y perdíamos lana. Ok. Entonces lo que él dijo fue, pues dile a estos clientes que tenemos que cobrar, podemos acordar cuánto porque es una familia representativa, etcétera, y si no, pues... Y se fueron los clientes. Ok. Me pasó en Finamex, teníamos una empresa muy grande, muy conocida que tenía su lana con nosotros y no cobrábamos. Pero ahí ya no es lo avaricioso de cobrar o no cobrar, sino que tenemos una empresa a la que no le cobramos porque nos importaba mucho tener su nombre, pero imagínate el riesgo en el que incurro si me equivoco con esa empresa. Entonces, además de que no le cobro, si yo me equivoco, mi asesor se equivoca, el área de operación se equivoca, además le voy a tener que pagar un quebranto o voy a tener un tema con autoridades sobre algo que no me genera dinero. Es ilógico. Sí. Deja por cobrar o no cobrar. Es ilógico comprar un riesgo cuando no recibes algo a cambio. Sí, claro. Y se fue ese cliente. Ok. Mismo caso. Ok. ¿No? Pero están tranquilos con eso. Ese era mi punto. Somos muy pragmáticos o hemos tratado de llevar esa filosofía de ser muy pragmáticos y muy claros con el cliente. Chingón. Así de claros con las comisiones, así de claros con el servicio que van a recibir y pensando siempre en el cliente, que fue lo que nos trajo aquí, ¿no? Entonces partimos en dos. Ajá. Uno es el segmento patrimonial, que ya quedó que ya claro lleva quiénes mucho son. tiempo Finamex ahí. Pues teníamos ciertos activos, ahí te atiende un asesor financiero. Uh-huh. Hace algunos años, hace 10 años, la figura del asesor financiero, había muchos asesores financieros con gran conocimiento, capacidad técnica, etcétera. Y al pasar de los años ha sido mucho más complicado contratar de estos. Uh-huh. Los mejores asesores han ido siendo grandes, ¿no? Y hoy hay muchos bancos que tienen carteras tan arraigadas a la marca que le puedes cambiar y cambiar y cambiar de asesor y no se van los clientes. Entonces, yo creo que la calidad del asesor financiero que te atiende en muchos lados ha bajado. Okay. Y es una realidad que a nosotros nos ha costado trabajo
reclutar gente buena. Hemos sido mucho más selectivos. O sea, no contratamos a destajo. Hoy somos mucho más selectivos de quién contratamos. Yo les digo a la gente que entrevista a mis directores, les digo, tú imagínate que el que te estás entrevistando, dale las preguntas que quieras, pero al final, imagínate que tú le vas a dar tu lana. ¿Se la dabas o no? Ay, no sé. No, pues entonces no lo contrates. No, claro. Entonces no lo contrates, ¿no? Sí, el segmento patrimonial, hemos crecido muy bien de clientes. Pasamos en ese entonces había como 6,000, 7,000 millones de pesos que gestionábamos. Luego pasamos a 70,000, 71,000 que tenemos hoy. Y recientemente hicimos una adquisición, ¿no?, de un asesor financiero independiente. Un asesor financiero independiente es como un despacho, como si fuera un broker de seguros, que te asesora, pero tú puedes tener el dinero en cualquier banco. Y él es el que te asesora, como si un broker te recomendara seguros, ¿no? Adquirimos este asesor y la verdad es que tenemos hambre de seguir creciendo porque ya tenemos una maquinaria bien aceitada de clientes que le podemos seguir agregando activos. Y está también alineada la maquinaria en sistemas, en gente, o sea, la infraestructura en existe. control, ¿no? En control. Decías, ¿cómo te aseguras que seamos responsables con los clientes? Y cuando me tocó llegar, el día 3 les pedí una auditoría interna. Y no me la hacían. Y hoy, ¿qué es eso? a los asesores, aleatoriamente, a todos los asesores les hacemos una auditoría todos los meses. Aleatorio. Le checan hasta los cajones. Para ver que no tengamos información del cliente que no debemos de tener ahí. Para ver que tengamos las instrucciones de los clientes, para todo. Hacemos una auditoría interna aleatoria todos los meses. Bueno, me sale un poquito, ¿no? Como si fuera antidoping, ¿no? Así como antidoping. Pues mejor prefiero, como cuando llegué, levantar este tapete y encontrarme que hay de polvo, lo barremos y ya queda, a que ya de repente el tapete se levante solo, ¿no? Del polvo que tienes. Y la verdad es que Finamex ha sido muy cuidadoso en ese sentido, muy cuidadoso. Este es el segmento patrimonial, crecimos mucho. Ahorita hicimos esta adquisición de activos porque la maquinaria ya nos da para crecer. Porque el crecer a través de los asesores es mucho más limitado. Tenemos un buen ritmo de crecimiento, crecemos más o menos año por año alrededor del 15%. Crecer a doble dígito en esta industria no está tan fácil. Entre el 15 y el 18% los activos. Pero entonces, los activos, ¿te refieres al dinero invertido? El dinero de los clientes que confían en nosotros. No significa cantidad de clientes. No. Cantidad de clientes, hemos crecido como de 5,000 a 6,000 en ese negocio en particular, ahora con la adquisición un poquito más, ¿no? Pero en activos crecemos, o sea, lo que la gente confía más en nosotros, entre un 15 y un 18% crece nuestra base de dinero de clientes. Es un buen número, pero es finito. O sea, yo creo que nos podemos seguir creciendo mucho tiempo entre el 10 y el 15. Pero como ya no hay necesariamente asesores de esos de los que yo les daría la lana, y hoy estamos tejiendo fino en los asesores que estamos contratando, yo no puedo contratar 40 mañana. No puedo contratar 40 mañana, es imposible. En un año hay que contratar 6 o 7. ¿Y que cada uno puede ver a cuántos clientes? Alrededor de 100, ponle. Okay. Entre 80 y 110 clientes, ¿no? Porque yo lo que tengo que hacer es contratar a alguien de otro lado para que se traiga la lana, porque los clientes confían en él y todo lo demás, pero hay asesores muy buenos, pero los asesores muy buenos están pagados. Entonces, nos hemos limitado en el crecimiento a través de los asesores. Es lógico, le está pasando a todos exactamente lo mismo. Es parte de la naturaleza. Entonces, tenemos que dar algunos leapfrog, ¿no? Saltos cuánticos tenemos que dar de alguna manera. Y eso lo primero que hicimos fue aceitar una maquinaria, que ahorita me va a llevar un poquito a lo digital, para que podamos nosotros cachar activos de un plumazo, como una adquisición, como una sinergia, como lo que tú quieras, y entonces que los clientes reciban el mismo valor que reciben los clientes que tenemos. Todo desarrollo patrimonial. Ahora lo digital, que es lo nuevo y lo moderno que hace Finamex. Te voy a interrumpir, porque antes de que pases a lo digital, quiero saber, en tema patrimonial, ¿cuál es la mejor forma que han tenido para adquirir nuevos clientes? Primero, donde te das brincos más altos es si contratas bien a la gente. Pero ya que contrataste bien a un asesor, es si ese asesor hace bien la chamba, solita tu misma cartera de clientes está más. Te voy a contar algo. Por ejemplo, cuando ponemos las metas. Tengo un asesor nuevo. Yo no soy el que te va a hacer pregunta, pero te voy a hacer una pregunta. Tengo un asesor nuevo. Cualquier respuesta es buena. Tengo un asesor nuevo. Que tiene cartera muy chiquita. Tiene una cartera muy chiquita. Bienvenido a Finamex, ¿no? Tiene una cartera chiquitita y tengo un asesor que ya tiene 110 clientes. El asesor nuevo está virgen en su chamba, como dijiste. ¿A quién le pido más meta? ¿Para quién es más fácil traer clientes? O sea, en teoría, es que está el truco ahí. Pero en teoría debería ser más fácil. Pues el que no tiene nada
en teoría tiene más tiempo para buscar y va a pasar de 0, o sea, va a crecer 100% o va a crecer tanto por ciento de un trancazo. Eso No sé cómo lo hace medir. Pero el otro güey ya tiene, pues como, oye, le llevo toda esta gente aquí, recomiéndame un amigo, recomiéndame a alguien. Es más probable que ya tienes casos de éxito dentro de una persona y también yo me voy a ir. Yo escogería, para yo trabajar con uno, diría, está la combinación entre no tienes pruebas todavía. Sí, como la fila fuera del antro, ¿no? El antro exacto, está lleno en la güey, fila, todo el mundo dices quiere quiero entrar aquí, trabajar. debe ser una locura. Y luego entras al antro y no hay nadie, ¿no? Exacto. Como sea, en los dos casos de asesores que te dije, los dos se quejan. Porque los dos dicen que es injusto. Que la Claro. persona que lleva y que tiene una cartera de 110, 120 clientes dice, oye, ya no tengo tiempo. ¿Cómo le voy a hacer? Pero al final tiene una base que si esta persona hace bien su chamba, solitos se va haciendo una bola de nieve. Y el otro, a veces los clientes huelen eso, la cadena fuera del antro. Y entonces puede parecer más complicado, pero a la vez traía la cartera de otro lado o tiene sus relaciones y esas relaciones están vírgenes, lo que tú quieras. ¿no? O dices, Yo- tiene más tiempo para dedicarme. Tiene más tiempo para estar en la calle y no estar aquí viendo los estados de cuenta de los clientes, etcétera. Yo creo que al final de cuentas es más fácil para el que ya tiene una cartera. Ok. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de adquirir clientes? Teniendo gente buena, Con una que cartera. cree nuestra filosofía, que se preocupa y es responsable con el cliente. Ujú. Y después, solitos pasan las cosas. Mi amigo de la taza y la vanidad, el señor que le dije, vamos a preocuparnos por quién le vas a dejar la lana, etcétera. Dijeron, pues este güey se preocupó por mí. Y entonces cuando platican con alguien en el club te van a recomendar. Sí, oye, ¿dónde es tu dinero? Ah, pero tengo aquí. ¿Por qué? Por esto, esto y ya se armó. Sí. Y entonces, tu respuesta a qué es lo que mejor está funcionando para crecer, teniendo buenos asesores. Hacer bien la chama, teniendo buenos asesores, cuidando que esos asesores reflejen en los clientes la filosofía. O sea, para ustedes es más fácil crecer a través de nuevos clientes o a través de su base de clientes que inviertan más. La respuesta lógica sería con nuestra misma base de clientes que ellos crezcan en lana. Pero también el dinero de los ahorradores es finito. Entonces, si ese cliente tiene en 3 o 4 bancos distribuido su dinero, esa es la respuesta. Pero si el cliente ya dejó, o sea, Tiene todo su dinero. señoras de 75 años que le dejaron de herencia $1,000,000 y que viven de los intereses, pues al contrario, ya no va a crecer. Entonces, depende mucho del cliente. Okay. La respuesta lógica es si tienen otros lados o si es alguien productivo, alguien de 40, 50 años que ya sabes que al final del año le cae un bono o le caen dividendos de la empresa, etcétera. Esa es la más fácil. Okay. Por el otro lado, pues los clientes recién les vendes, pues, Aumenta automáticamente pues, aumentas de un trancazo porque pasan todo el patrimonio de un banco contigo, ¿no? ¿El asesor es libre de buscar a quien quiera o ¿Es libre de qué? Perdón. no de hay- buscar a quien quiera para intentar convertirlo en cliente? ¿O existe también una estrategia como decir, a ver, vamos por señores de 75 años, ¿no? Y buscar a ese perfil y todos intentemos llegar hacia allá. O vamos a intentar agarrar a todos los empresarios que están en el deportivo tal y, o sea, como existe como así como en lo digital sí puede haber un poco más, decir, vamos Sí. por ese segmento en particular. Sí, sí, sí. En este tema es yo, el asesor y el asesor a quien quiera y que arme un equipo, o sea, como si fuera el scouter y que busque a quien quiera, o hay una dirección en la cual A ver, nos envían. tú puedes traer al cliente que quieras siempre y cuando tenga el 1,000,000 o los 2 Ajá. millones de pesos y el dinero sea bien habido, porque pasamos Bueno, sí, un claro. proceso Sí, importante claro. de los clientes para asegurarnos que la lana está bien hecha, ¿no? Tú puedes traer a quien quieras, pero lo que pasa es que normalmente se termina discriminando hacia un mismo segmento. Solitos los asesores van haciendo sus estrategias. Ajá. Entonces alguien encuentra que en el club, que no sé qué, entonces van mucho y lo repiten en un club, en otro club, etcétera. Ok. También hay asesores, a lo mejor hasta por zonas, Sí. ¿no? Tú puedes ver inclusive zonas con menos dinero en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? La zona de la Central de Abastos, pues no es una zona bollante en lana, ¿no? Pero en la Central de Abastos hay mucho dinero y hay un asesor que la hace muy bien en ese mercado y hay otros asesores. Entonces, si el dinero es bien habido, Pero cada y es- quien, cae en un al cliente final del día, patrimonial, tú confías cada en quien que van haciendo sus cada estrategias. quien, mientras cumple sus metas, que hagan lo que sea. No hay una directriz así de decir, vámonos todos por este segmento, No. porque vamos a buscar a gente que le encante el fútbol, porque aparte vamos a ser patrocinadores de tal y como... Y entonces, y le manejamos el dinero a este futbolista y a este futbolista. O sea, no es así. No, yo confío en que ellos van por un camino. De repente hacemos algunas estrategias
más buscando lana, por ejemplo. Vamos a la mitad del año ahorita, por ejemplo. O platico con los directores y les digo, oigan, yo creo que es un buen momento en que nos aseguremos que todos nuestros asesores hablen con el 100% de sus clientes. Okay. Porque cada asesor va llevando la gestión de sus clientes. Hay clientes que quieren que desayunes con ellos todas las semanas y hay clientes que no quieren que les hables una vez al semestre, ¿no? Que te quieren ver en persona. Entonces depende mucho del cliente, pero sí de repente hacemos campañas estratégicas para fomentar ciertas cosas. O tenemos un nuevo producto que es bueno para los clientes, pues asegurémonos que hablen con todos los clientes. O de repente hay estrategias que funcionan y replicamos. Por ejemplo, de repente hacemos desayunos chiquitos. Invitamos a 12, 14 clientes o prospectos, les damos una plática financiera, el desayuno funcionó bien, lo hacemos en un hotel, dependiendo. Funciona muy bien esta estrategia. Bueno, pues vamos a replicarla en Monterrey, en Guadalajara, etcétera. Sí hay estrategias centrales. Pero a tu pregunta de que cada asesor puede traer al cliente que quiera, si el dinero es bien habido y tiene el monto, al cliente que quiera. Perfecto. Ahora sí, ya no te voy a interrumpir. Digital. Ya no te creo. Oye, y que conste que Javier nos dijo que no le pegamos al micrófono. Yo no le he pegado ni una, yo le y el señor como 3 veces. Sí. Ok, sí, pero es mi programa. Yo hago lo que quiera y si tiro ahorita el micrófono. Sí. Entonces, digital. Y ojo, todo esto va en el marco de lo que dijimos, de cómo es posible o cómo han logrado crecer de esta manera tan exponencial en tan poco tiempo. Sí considero que es poco tiempo, sobre todo en un mercado tan retador. Fue un poco circunstancial. Uh-huh. Nosotros ya teníamos en la parte patrimonial una plataforma en donde podías revisar tu saldo, tu estado de cuenta, etcétera, pero una plataforma básica, estática, digamos, ¿no? Viene pandemia y los clientes ya no van a las oficinas, tienen mucho tiempo, tiempo para revisar sus estrategias. Además de que tienen tiempo para revisar sus estrategias, ahorran más lana. Nosotros en pandemia nos fue bien. La gente gastaba menos y nos mandaban más dinero. Uh-huh. Nosotros en pandemia fue una época muy buena, ¿no? Lástima por lo que pasó en el mundo, pero fue una época muy, muy buena. Entonces, lo que dijimos fue, más que nunca tenemos que darles una plataforma y una herramienta digital lo suficientemente robusta como para que el día de mañana no piensen en cambiarnos. En tu banca electrónica, no me digas qué banca uses. Pero si yo mañana te digo, cámbiate tu banca, seguramente te va a dar mucha flojera. Sí. Porque está haciendo algo, ¿no? Entonces necesitamos darle algo bien robusto que los fidelice, pero que además se queden muy contentos hoy que tienen tiempo. Entonces así nació. Lo primero que hicimos fue ponerles una plataforma padrísima para los patrimoniales, que nos quedó tan bonita que dijimos... Pero partiste de tus clientes actuales. De los clientes que teníamos. Le tenemos que dar la mejor herramienta. Okay. Y esas herramientas, hay otras instituciones con todo el dinero del mundo en sistemas que no la tienen ni medianamente hoy, Y esto lo hicimos, pandemia que van 5 años, ¿no? Por ahí. Sí. 2019, pero 5 o 6 años. Fue servir 2020. A quienes son tus clientes. Servir a los clientes y ver cómo entendimos la necesidad, tenían tiempo y todo, les tengo que dar la mejor plataforma. Okay. Y además dependían menos del asesor, porque al asesor no lo podían ver. Uh-huh. A lo mucho hablaban, pero además tú le hablabas a su celular y tú tenías que grabar la llamada y no se podía, y era un problema. Entonces vamos a darles algo muy bueno. Contratamos gente de sistemas, le invertimos a sistemas y tenemos una plataforma preciosa. Okay. Que si no eres usuario, ahorita que salgamos, te voy a hacer que la bajes, por favor, ¿no? Entonces le invertimos por ahí. Y nos quedó tan bonita y tan bien hecha que dijimos... Me suena como al reto, así de a ver quién no la ha checado, les reto que la vean y digan si está... O que venga otro de otro lado y me lo sientes aquí enfrente de otra institución y que me enseñe la plataforma. De verdad. Hay un par que tengo ubicadas que lo hacen muy bien. Okay. Y que lo usamos mucho como de referencia. Como benchmark o como... Pero los otros 10 o 12 fuertes me parece que están feas, la neta, sus plataformas. Gachitas, pero bueno. Y tienen lana. Okay. En fin, entonces, sobre esa necesidad, nosotros lo que decimos, está muy bonita la plataforma, hay que ver cómo la escalamos. ¿Cómo lo hacemos masiva de alguna manera? Uh-huh. El arraigo y corazón de Finamex siempre ha sido, como casa de bolsa, mucho más el tema de trading. Uh-huh. Hemos sido expertos en instrumentos de deuda, pero pues lo primero que pensamos fue, vamos a dejar que los clientes compren y vendan acciones. Uh-huh. Maravilloso, sonaba muy bien. Pero la realidad es que hoy el mercado de la gente que compra y vende acciones es muy chiquito. Uh-huh. Es rentable. Hay gente que vive de comprar y vender acciones, es un gran negocio, pero es un mercado mucho más chiquito. Sí.
Entonces lo Y analizamos ustedes más le ganarían a cada transacción. en cada transacción. Cuando la gente compra y vende acciones, lo que hay es algo que se llama comisión de corretaje. Entonces en cada transacción pues te cobran, ¿no? Y hoy tú puedes comprar y vender acciones en la plataforma de Finamex. Padrísimo, tienes información de mercado en tiempo real, etcétera, y además súper sencillo. Pero íbamos a un mercado muy chiquito. Entonces lo que dijimos y lo que analizamos fue cómo lo hacemos a un mercado mucho más grande. Y ahí le pegamos a la, está mal dicha la palabra, pero a la incultura financiera, a la poca cultura financiera que hay en este país. Okay. Hoy en este país hay 138 millones de cuentas bancarias. Es un dato de hace como 6 meses, a lo mejor ya hay un poquito más, un poquito menos, pero más o menos 138 millones de cuentas bancarias. ¿Cuántas crees que pagan intereses? Intereses, ¿eh? Lo que sea de intereses. 3%. Ay, qué exacto, ¿verdad? Exactamente 3%. O lo platicamos Pues, antes. ¿con qué creo que estás hablando? O sea, sí estudiaste. Hay que hacer la tarea. Bueno, exactamente 3%. Cuando hago esta pregunta de los 138 millones de cuentas bancarias, la gente dice, no, pues han de recibir intereses el 60 o el 70%. Claro. 3% de las cuentas bancarias de este país pagan intereses. No está cabrón. O sea, Todos los demás te pagan 0. Y lo que voy a decir no es crítica, pero a los bancos no les interesa pagarte intereses. Porque su negocio está en pagarte 0 y ese dinero prestárselo a alguien más. Claro. Al 20, al 30, al Y 40. es más, si no mantienes el mínimo de ahorro en la cuenta, aparte te cobro. Te cobran y no está mal, es su negocio. Pero ¿qué crees? Nosotros sí queremos que la gente, y podemos ganar dinero, ¿eh? No creas que somos alma de la caridad. No, vamos a ganar dinero. No, a lo mejor no tan rentable como los otros, pero a nosotros sí nos interesa que la gente dé un paso más. Okay. Normalmente lo que pasa es que tú, en tu cuenta de nómina, y aquí a los jóvenes que están atrás del podcast se los pregunto, les depositan su cuenta de nómina y ahí la dejan hasta que se acaba o hasta que ahorran. Y al final del mes te sobran 2,000 pesos y ahí lo dejas. Al final de un año ya tienes 24,000 pesos. Y hay gente que tiene 500,000 pesos ahorrados en su cuenta de nómina. Sí, claro. Esa es poca cultura financiera porque Sí, estás... que dices, no lo voy a perdiendo dinero. Y aparte, ni siquiera, yo llegué a estar en una situación similar cuando yo estaba trabajando, o sea, mis primeros empleados, y que nadie te explica que se puede tener más de una cuenta. O sea, en mi cabeza era, pues tengo una cuenta bancaria y me pagan Sí. y listo, y de ahí muevo, o sea, pago algo, lo pago y lo que me queda ahí, o sea, como ahí está mi base de mi dinero, todo está ahí. Claro. ¿No? Y hasta después empiezas a entender que sí es cierto, o sea, más bien ahí podría dejar lo que voy a usar en ese momento si es que necesito algo. Necesitas pero 5,000 pesos, 3,000 pesos, pero 8,000. todo lo demás lo vas moviendo. Todo lo demás inviértelo. Pero no es... Y me hubiera un concepto muy básico, pero vale la pena para toda la gente que lo ve en este podcast. Si extrapolamos a la gente que ve tu podcast, pues el 97% de los que lo vean caen en esos. Entonces, quiero explicar algo muy básico, pero que es el término de inflación. La gente no conoce qué es la inflación, ¿eh? La gente te va a decir que sí, y hoy saben que está alrededor del 4, pero la gente no conoce necesariamente qué es la inflación y no es su culpa, no tienen que conocerla. No es obligatorio. Sí. Pero la inflación es, si tú te quieres comprar hoy algo de 100 pesos y dices no me lo voy a comprar, al final del año, eso que te costaba 100 ya te va a costar 104. En el súper, con el súper lo pueden darse cuenta. El súper tiene una inflación en los últimos años de cabroncísima. Ajá. Sí, hoy la inflación en México es como el 4,5%, lo que tú ¿no? Entonces, 100 pesos te comprabas X aguacates y ahora... Pues, póngale más aguacate. Ajá, ¿no? exacto. Entonces, al final vas a tener lo que quieres comprar va a costar 104 pesos. ¿Y qué crees cuánto tienes en tu cuenta de banco? 100. Ya no te alcanza. Si lo hubieras invertido con tasas de hoy del 8,5, el año pasado estuvieron hasta el 11,25, pero con tasas de hoy, un producto muy sencillo, tasas, no te estoy diciendo nada sofisticado, en CETES o lo que tú quieras, esos 100 se hubieran convertido en 108, 109, 110, dependiendo de la tasa. ¿Y qué crees? Ya te alcanza para el de 104 y además te sobran 4, 5, 6 pesos. Esa es la inflación. O sea, así no de básica. solamente lo mantienes vigente, como que siga valiendo entre comillas lo mismo, sino que hasta le puedes ganar a la inflación. Sino que hasta le puedes ganar, exactamente. Bueno, pues hoy 97% de las cuentas bancarias pierden contra la inflación. Entonces, pues ahí hay un mercado. Sí, o sea, que tu dinero está perdiendo valor cada vez. Está perdiendo valor. Pero no sabemos porque lo tenemos ahorrado. O sea, en mi cabeza es, yo tengo mi dinero ahorrado. Tengo mi lana. Y sigo teniendo mis 100 pesos ahorrados. O sea, pues cada vez te va a alcanzar para menos. Ajá, pero en mi cabeza es, yo tengo 100 pesos ahí ya ahorré 100 pesos. ¿No? Sí. Y yo ¿sabes? Porque creo que la gente no lo mueve de las cuentas. Yo creo que tiene una cosa que ver con miedo. De decir, ay, si me equivoqué. Lo que me acabas de decir. O sea, si me equivoqué, si lo puse donde no era, si la estoy cajeteando, si después ya no voy a tener disponible ese dinero porque me dijo un amigo que lo puso ahí, que lo tenía atorado durante 12 meses. O sea,
de diferentes formas, o sea, y tiempo para investigar. Sí. Estás viviendo, o sea, estás en la chamba, te traen en chinga, o sea, tienes apenas de que salí tarde y descansé tantito y demás, como para aparte ponerme a investigar qué opciones existen y dónde, y cómo hago o sea, cómo abro la cuenta, cómo le hago para que pase, o sea, okay, ya me convenciste, pero de convencerme a abrir la cuenta y que exista, Desidia también. es todo otro tema. Entonces, yo creo que eso engloba mucho de... Porque lógicamente, así como te dicen, fumar te hace daño y lógicamente lo entiendes, pero mucha gente como quiera fuma, o el azúcar tal, lo entiendes, pero de entenderlo a cambiarlo está cabrón. Lo primero que me dijiste es música para mis oídos. Miedo, dejarlo ahí. Sí. Vivimos en un país inseguro. Es una realidad. Si te roban tu tarjeta de nómina o peor, te llevan a un cajero, pues ahí está toda tu lana. Sí, y ahí claro. sí es disponible en el banco, en el cajero, lo que tú quieras, ¿no? O si hay un fraude bancario que puede pasar. Lo mismo, está completamente disponible. Entonces, miedo a dejarla ahí. Cuando tú estás en una inversión, imagínate que compraste CETES, pues te llevan al cajero primero, ni se ve lo que tienes, pero además, ¿qué va a decir ahí en el cajero? Véndeme los CETES, o véndeme mi fondo de inversión, o véndeme mis acciones de América Móvil. No se puede. Sí. Y además, si lo logra vender, que no se puede, porque necesitaría una instrucción tuya y tendría que estar el asesor y todo lo demás, o en digital. Sí. Si lo logra demás, vender, ¿no? de ahí va a caer a tu cuenta de banco. Primero tiene que pedir un retiro, y una vez que retira, va a ir a una cuenta de banco. O sea, son muchos pasos. Sí. Miedo tenerlo ahí. Pero coincido completamente contigo. Se ve que platicas con mucha gente. Les da miedo el desconocimiento, no saber de inversiones, y les da miedo creer que necesita ser millonario para invertir. Para mí son las dos típicas. Sí, claro. Les da miedo hasta preguntar cómo es que esa inversión me paga intereses. Sí. Y ojo, nuestra edad, no es mi edad, ¿Cuántos años tienes? yo tengo 34, soy del 90. 10 años. Mi edad y los rangos como de mi edad, muchos tenemos familia, un papá, una mamá, un tío, tía o algo, que les fue mal en la bolsa en el 94 o en el que fue en dos momentos Ha habido muchas de crisis. pero como hubo dos grandes Sí. que, o sea, en mi caso, ahí perdieron mucho el patrimonio que tenían. Sí, Bueno, sí. lo primero que lo sacaron, ¿no? Como este tema que... Y entonces a partir de ahí empiezan estos... De que es que cómo vas a meter teoría. dinero, o sea, en qué Sí. lo estás metiendo, ¿no? Y qué va a pasar, y si algo pasa y llega un nuevo político y empieza a moverse la cosa, y entonces estas cosas te alarman, y entonces súmale, no estoy seguro dónde meterlo, y aparte que adultos en mi vida, a los que yo respeto, lo que sea, perdieron dinero en algún momento ahí, empiezan estos nervios, estas cosas. Mi abuelita, es real la anécdota, me dijo, yo perdí un departamento en la bolsa. Porque estaba boyante, generaba mucho la bolsa, todo mundo en éxtasis, entonces todo el mundo quería estar ahí. Por cierto, cuando todo el mundo quiere estar ahí y Ya gente te que vas. no debería estar ahí, es el momento de salir de, ¿no? Que ahorita voy a entrar en un tema de trading, ¿no? No deberías de estar jugando a entrar y salir, es mi punto, pero ahorita lo retomamos. Y entonces ella vendió un departamento que tenía para meterlo a la bolsa. Sí. Y se le convirtió pues, prácticamente en cero a mi abuelita. Pero fíjate que pensando en la marca, el hecho de que nosotros seamos casa de bolsa de repente nos afecta un poquito en el chip de lo que acabas de mencionar. Sí, el en chip esa del cliente. Dicen percepción. casa de bolsa solo compran acciones y voy a perder mi dinero. No, una casa de bolsa te puede invertir en el instrumento más conservador que quieras o en el instrumento más agresivo que quieras. Y ofertas dentro de una casa de bolsa hay 200 o 300 opciones, ¿no? ¿Cuál es Pero el más sí nos afecta un conservador? poquito. Yo creo que te diría que hoy lo más conservador es comprar CETES. Es lo más conservador. Y lo más... Lo más agresivo, pues podrías, que sí hagan en Finamex. Lo más agresivo para mí es comprar. Hay una frase que siempre digo que la gente dice cuál es mi riesgo, ¿no? En las inversiones. Me la han criticado mucho, pero me da igual. Pero es mía y Pero lo, me y lo vale. resumo con orgullo. Para mí en las inversiones, me han puesto comentarios en algún programa o algo. Para mí en las inversiones el riesgo no existe. Ok, Existe sí y solo si tú inviertes en un solo activo. ok. El que sea. Si tú toda tu lana la tienes en tu negocio, pues mañana sale una mala nota tuya Y bye. y se te fue todo. Eso sí es riesgo. O si tú toda la lana decides comprarla en acciones de Tesla y mañana Elon Musk se pelea con algún otro presidente, pues
Entonces, eso sí es riesgo. Un banco en Silicon Valley Bank. Si Lo todo que lo pasó. tienes, exacto. Entonces depende mucho del producto. Puedes tenerlo todo en una misma institución financiera siempre y cuando el producto sea diferente. Okay. Entonces, lo que sí puede haber es volatilidad. O sea, tus precios van a subir y bajar, esa es la volatilidad. Pero no hay riesgo. Y esa es una parte responsable como invertimos en Finamex. Ya me regreso otra vez. Pero si tú diversificas un portafolio y a una de tus opciones le va mal, pues tu portafolio se va a caer un chirris. No pasa nada. 1 o 2 meses y luego se va a recuperar porque estás completamente diversificado. Entonces el riesgo en las inversiones no existe, existe si compras una sola activo. cosa. Y no me acuerdo por qué llegué ahí, pero bueno, quería decir el... Porque todo esto llegamos a este punto porque estábamos partiendo de la parte de cómo logras hacer que la parte digital tenga tanta captación. Y decías, primero quisimos hacer el tema de comprar y vender acciones, Sí, pero luego quisiste... era un mercado chiquito y entonces nos fuimos al tema de la poca cultura financiera. Exacto. En donde hay un mercado muy grande y me podrían decir, ay, estás dando la estrategia en la casa de bolsa. Pues no es nada nuevo. Es más, ya hay muchos que nos copiaron la estrategia y que hoy están yendo como las Sofipos o como casas de bolsa o bancos que están haciendo algo parecido y cambiaron de hacer trading, esta compra-venta de acciones, a irse por este mercado que es un mercado muy grande, muy, muy grande. Además, un mercado que necesita de estas instituciones porque verdaderamente al cliente le va a ir mejor. Sí. Entonces, entendiendo ese mercado, no me voy a meter tan a detalle en la estrategia, pero digamos que lo que en nuestra estrategia estaba o sigue estando dada en llevar al cliente de la nula cultura financiera a cierta cultura financiera. No quiero que mis clientes sean expertos porque ni tienen tiempo, lo que tú dijiste. Pero lo primero que hicimos fue decirle a los clientes, ¿qué crees? Tú puedes ganar intereses. Y entonces hicimos un producto que se llama Macetes. No hay ninguna complicación. La única decisión que tú tienes que tomar ahí es a qué plazo quieres poner tu lana. Okay. Entonces tú pones tus 50 mil pesos o tus 10 mil y te van a preguntar, ¿lo quieres a 28 días o lo quieres a 2 años? Ahí en el Inter hay muchos plazos, ¿no? Si lo quieres a 2 años, te pago el 8.50. Si lo quieres a 28 días, pues te pago el 8.10. Lo que tú quieras. Es la única decisión que tienes que tomar. Entonces, es una forma muy fácil de acercar un producto muy sencillo y que entonces, como cuando te metes en la alberca, pues ahí poco a poco se te va quitando el frío y le vas entendiendo. Y en nuestra estrategia, que todavía va en camino, poco a poco hemos ido apapachando y tratando de cultivar o culturizar al cliente, no sé cuál sea la palabra correcta, pero llevándolo un poco de la mano a que vaya aprendiendo un poco más sin que tenga que ser experto. Okay. Por ahí va nuestra estrategia. Ya dimos nuestros primeros pasos. Hicimos más pesos, hicimos más CETES. Ahorita vienen fondos de inversión y algunas otras estrategias que ven hacia adelante. Fondos de inversión no nuestros, de todo el mercado vas a poder comprar, etc. Y como lo hemos hecho, es invirtiendo en marketing. Okay. Porque para llegar a... Hay 138 millones de cuentas bancarias. Hay gente que tiene 2 o 3 cuentas. No hay 138 millones de mexicanos que dan eso, ¿no? Desde luego, ni da la población económicamente activa. Pero tenemos que llegar a un montón de gente. Tienes un como un tanteo de decir, bueno, no tengo que ir a todos los mexicanos. O sea, no tienes que ser masivo nomás por ser masivo. Existen 138 millones de cuentas que aunque suenen un montón, como dices, sí son muchas, pero también si ves en que hay una persona para cada 2 cuentas o sea, empieza a ver cosas así, pero ya tienes un número de cantidad de gente. Sabes a dónde le tiras. Y sabes con lo poquito que crezcas qué tan rentable puede ser. Okay. Tú le emitimos a marketing, pero es una belleza la plataforma electrónica. Porque, a ver, imagínate con asesores llegar al ahorrador de Tepic o de Oaxaca o de Colima o de Tijuana. Es imposible. Y estás hablando que tienes asesores, o sea que es complicado tener asesores. Ni modo que te pongas tus moños de que no, yo quiero un asesor que sea a fuerza de tal ciudad porque... O sea, no hay manera de llegar, no dan las manos. Sí, ¿no? Y además hay ahorradores en la Sierra de Oaxaca y en Tijuana, pegado a la frontera, y hay ahorradores en todos lados. Entonces no te darían las manos. Y la plataforma electrónica tiene esa belleza. ¿Qué tenemos que hacer? Que nos inviten a muchos podcasts como este y que la gente se entere que tienes una forma muy sencilla para que tu dinero te deje lo que hoy no te deja y que te quites esa desidia y puedas generar intereses. ¿Cómo crecimos? Teniendo una super plataforma. De veras está preciosa la plataforma. Teniendo una super plataforma y o sea, un muy buen producto. Marketing, un muy buen producto. O sea, la plataforma es
muy fácil, con un proceso muy sencillo. Nos ha costado, Empezamos los procesos, al principio duraban 18 minutos, hoy vamos como 9 o 10. Okay. Vamos evolucionando. El proceso todo lo haces ahí, no tienes que pagar en una sucursal. ¿Tú hace cuánto no vas a una sucursal bancaria? Ya la gente no va. Todo lo haces ahí, súper amigable. Más cuando hay problemas. Pues sí, es lo malo. Es que no puedo entrar a la banca, tienes que entrar ahí. Y luego vas a ir a la sucursal y te van a decir que tienes que ir a la sucursal donde abriste tu cuenta. O llaman. Ajá. Aparte que tienes que ir y luego no te solucionan ahí. O sea, ahí hablan con alguien más y de ahí Exacto, hablan o te dicen que de ahí te comunicas al call center. Bueno, exacto. Es parte de lo que cogían los bancos por lo masivos que se han hecho, Sí, ¿no? claro. En este sentido, pues es una belleza la plataforma digital porque te deja ir a cualquier lado. Entonces la plataforma es muy buena, amigable, puedes entrar fácil, con un muy buen producto, el que necesitaba el cliente. El cliente del pueblo que me digas no quería comprar acciones de Tesla. Quería que su dinero generara con un muy buen producto y llegando a tanta comunicación o a tantas personas como nos dé el presupuesto. Okay. Si el presupuesto fuera ilimitado, pues estaríamos en otro, pero hasta donde nos dé el presupuesto y la inversión, pues hemos tratado de llegar con estrategias digitales, de medios de comunicación, etcétera, a estos clientes. O sea, hoy que lo ves, claro, hace toda la lógica del mundo, porque incluso el que le digas, nosotros llamamos ahorradores, ya de ahí es un segmento en particular, ¿no? Y que te da mucha claridad. Pero es riesgoso decir, pero vamos a hacer más un producto. O sea, no como decir, no, pero ofrece todos porque hay quien quiere CETES, pero hay quien quiere comprar acción de tal, hay quien quiere no sé qué y tal. ¿De dónde viene la lógica para ustedes de comprometerse y decir, vamos con este? A ver, la plataforma nació con todos los productos. Con casi todos. Hemos agregado un par al final, ¿no? Pero nació con la oferta completa. Más bien la estrategia fue enfocarnos en un solo producto. Ajá. Que ahí es más fácil, porque a ver, si tú lanzas un solo producto en una plataforma, si te equivocas, pues en lo que lanzas otro, se te va la vida, ¿no? Teníamos la plataforma ya completa. Podías comprar más pesos, más CETES, acciones, divisas, fondos de inversión, todo lo que tiene la plataforma. Estaba prácticamente toda completa. Nada más que nos enfocamos en uno. Y si nos equivocábamos en esa, pues el producto ya estaba desarrollado y nada más cambias tus esfuerzos de marketing hacia otro lado. Okay. Pero yo creo que le pegamos, ¿no? O sea, hoy tenemos prácticamente 100,000 clientes, un poquito menos de 100,000 clientes. Y hay clientes, tú puedes invertir ahí desde 100 pesos. Hay clientes que ponen 100 pesos, 500 pesos, 2,000 o más. El promedio es como de 40,000, más o menos. Y hoy tenemos casi 2,500 millones de pesos en activos de gente que puso 100 pesos y que puso 500. Y para mí, o sea, además de que es negocio, a pesar del tema de marketing y eso, y quiero pensar que la Casa de Bolsa está contenta con el desempeño que no he hecho yo, realmente lo ha hecho el equipo, porque en realidad es mucho más de gente, ¿no? Pero no sabes el orgullo que me da, no el resultado, no los 2,000 o lo que vamos a generar, el orgullo, la satisfacción que me da, la cantidad de gente que hoy agradece que tiene la posibilidad de por lo menos que tu dinero no pierda dinero. Claro. Y de ahí, a través de webinars, de cursos que estamos haciendo y todo, los vamos a llevar a que estén más capacitados. Por supuesto que nos gusta ganar lana. No me voy a hacer aquí el papista. Nos gusta ganar lana, pero se siente bien bonito cuando la gente te escribe y te dice, oye, yo no había visto eso y la vez que hoy empecé con 1,000 pesos y ya tengo 10,000. O sea, puedes dormir tranquilo al final del día. Puedes decir, estamos haciendo un beneficio. Tampoco voy a decir que fue una obra de caridad y pero hay ni negocios cambiamos como al dices, mundo, pero es poco a poco. O sea, hay modelos de negocio que por el simple modelo de negocio es cuando tú pierdes, yo gano. Claro. ¿No? O sea, y mi forma de yo ganar cada vez más es que tú no me puedas pagar a tiempo o que tú te endeudes más. O sea, y entonces... Y nos regresa a un círculo, si te das cuenta. Esta plática la empezamos con la filosofía de la empresa, que es ser responsables con el dinero de los clientes. Al yo convencer a un cliente que genere intereses sobre su ahorro, estoy siendo responsable con él. Sí. Y en consecuencia, nosotros ganamos dinero. Y no me preocupa decirlo. Porque antes estamos siendo responsables con el cliente. Nada más por decirle y enseñarle cómo puede ganar más dinero por su dinero, que es el producto básico. Después van a venir el producto básico, ya estamos siendo responsables. Y llegamos al mismo círculo con el que empezamos, que es esa filosofía que nos hace diferentes de ser éticos, responsables, cercanos de los clientes. ¿Alguna vez han tenido la tentación
o sea, es imposible no ver panorámicos, no ver en redes sociales que tanto otras instituciones financieras como bancos, como Sofoms, Sofipos y demás hacen un montón de cosas. No entra de repente como ¿por qué no hacemos algo así? ¿O por qué no esto? Como que las cosas más flashy. Sí, tipo A ver, nos encantaría tener no sé qué actores y actrices y cantantes tienen. Nos encantaría tenerlos, pero pues la lana también es limitada. Y a lo mejor el resultado no es el ideal, por más que contrates a la figura más importante. Nos encantaría dar rendimientos extraordinarios, pero no nos da el negocio. Porque yo, a diferencia de los otros, yo no presto ese dinero. A mí tú me das el dinero en CETES y se queda guardado en CETES. Ese dinero no se lo prestamos a nadie. Tu dinero no está en riesgo para nada. Ese dinero ahí está guardado en un instrumento que se llama CETES o fondo de inversión, o lo que tú me digas. Entonces yo no puedo pagarte un 15%, lo podría pagar si ese dinero te lo voy a prestar a ti, que ya dijimos que eras mal pagador, ¿no? Entonces sí, pero nosotros no prestamos lana. Es una belleza, no prestamos lana. Tu dinero está ahí guardado. Okay. Sí damos de repente algunas tasas de promoción para incentivar a que la gente lo haga. No damos, o sea, si la tasa está al 8, no me corrijan, pero si la tasa está al 8.5, pues vamos a pagar el 9.5 o el 10 en tu primera inversión. Sí. Y eso te lo hago transparente. Lo que hacemos es que yo te invierto en un CETE que te paga el 8.5 y si a ti te va a pagar el 9.5 o el 10, agarro mi cartera, yo no, agarra Finamex su cartera y te la deposita. La diferencia es un gasto de marketing. Sí. No hay de otra. Sí, pero el cliente va a va recibir en un CETE su 8.5 más lo que le demos se va a convertir en un 9.5 o un 10. Y lo hacemos en tu primera inversión. ¿Por qué? Porque queremos, cuando me toquen entrevistas de promoción o así, porque les quiero quitar la desidia. A ver si con el 10% hacen cuentas. Y veníamos del 11.25, ¿eh? Okay. Y ahí podíamos ofrecer 13% cuando estábamos al 11.25. Y la gente aún así no se animaba. Pero la intención de eso es adquirir clientes quitando la desidia de estas personas que siguen teniendo su dinero en una cuenta de banco. Lo dijimos con muchas palabras, pero me queda claro que lo que los ha llevado de lo que estaban haciendo a esto que son hoy es mantener los principios iguales. O sea, el mismo principio de ayudar al cliente, de servir al cliente, y lo he visto en varias ocasiones lo que me vas diciendo, y esta congruencia. Y al mismo tiempo está... A ver, porque no es lo mismo... O sea, sí son ambiciosos, queremos crecer, pero no esta ambición descontrolada o desubicada de... queremos ser espectacular, queremos hacerla cuando no hace sentido para el negocio. Entonces me hace muy chingón eso. Mi duda es, ¿en qué tendría que fijarse alguien ahora que esté viendo esto y decirme, estoy considerando... ojo, son dos preguntas al mismo tiempo. El que quiere invertir, ¿en qué tendría que fijarse? Decir, tengo que ver esto, donde sea que yo quiera invertir o que me estén convenciendo, ¿qué tengo que evaluar o tomar en cuenta? Que para mí algo que se me hizo clave es el tema de quién es el dueño de esto. O sea, quiénes son los dueños o quiénes son la filosofía inicial, que de ahí te va a dar mucha luz de decir, bueno, pues, cómo toma decisiones y todo lo demás. O sea, pero ¿cuáles serían algunos de estos indicadores en esa parte? Y lo otro sería, para quien tiene una empresa, un negocio, y dice, yo quiero intentar hacer o replicar algo del éxito que tuvo Finamex en mi industria, ¿cuáles serían esos principios que siguieron? ¿Sí? O sea, ¿qué principios tendría que seguir para intentar replicar ese éxito? Para cualquier empresa, fíjate, te voy a contar otra anécdota. Cuando estaba yo en el banco anterior, tengo un amigo que tiene tiendas, muchas tiendas de algo, ¿no? Y entonces a mí me tocaba llevar a algunos directores de este banco y darle una plática de los, digamos, los jefes de oficinas, como si fueran de sucursales, ¿no? Y entonces yo les decía, o les damos una plática muy filosófica de tienes que cuidar la oficina y tienes que vender estos productos, tienes que... todo el rollo. Hasta que un día se me ocurrió llevar a mi cuate ahí a que les dijera él como dueño del negocio y las muchas tiendas que tenía, qué hacía. Y les contaba el día a día. Él llegaba el primero, abría con su manita la cortina, la levantaba, ¿no? Él iba caminando y veía un charco de agua y le decía, oigan, no puede estar este charco, hay que limpiarlo, ¿no? Él se iba a repartir, se iba a las entregas. Es apasionarte e interesarte
por ese negocio. O sea, si tú quisieras, y dime si va por ahí la pregunta, ¿no? A cualquiera que no tenga que ver necesariamente con un banco, con una casa de bolsa, yo creo que para poder permear esa filosofía, y estamos volviendo un poco a esa parte, tienes que estar el 5% del señor del Four Seasons, ¿no? La estrategia perfecta pues depende de cada negocio. Sí, claro. Pero tienes que estar y sí tienes que anteponer al cliente. Es que suena, me choca decirlo así, porque suena muy de libro. Está aburrido de libro, pero verdaderamente tienes que pensar. Seas empleado o tengas tu empresa, tienes que pensar primero en qué va a pensar un cliente cuando llegue y vea tu producto, tu oficina, etcétera, ¿no? Okay. O sea, en el banco, hoy me pasa, ¿no? En la oficina, en Finamex, yo voy entrando a la oficina y por algo a alguien se le cayó y lo primero que va es una jerga ahí entrando, ¿no? Digo, imagínate que llega un cliente, pues no es el lugar, preocupémonos todos. Y todos nos tenemos que preocupar. Y en la medida en la que a mí me toca dirigir, yo me preocupe y pase, pues el que está junto a mí también se va a preocupar, claro. ¿No? Si ve que el jefe le vale madre, pues también te vale madre. Claro. No, si pues no hay tema, pues no hay tema. Es involucramiento, a lo mejor. Yo no puedo, por ejemplo, dejar que suene un teléfono. El que sea. A veces estoy en la recepción y suenan los teléfonos y no está la persona que toma el teléfono en la recepción, lo contesto. Es imagen lo que estás dando. Entonces, a lo mejor para que no suene como del libro del cliente, es un involucramiento. Seas un empresario, seas un empleado, si tú quieres tener éxito en la estrategia que hagas, te tienes que involucrar lo más posible. No se vale que tú seas un estratega de escritorio nada más. Okay. No, yo soy buenísimo haciendo PowerPoints, que ya ni se usan. Por eso ya me critican mis hijos, ya ni se usa el PowerPoint, ¿no? Yo estoy buenísimo haciendo esto desde el escritorio. Esa estrategia tarde o temprano te va a costar. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta, 100%, ¿no? 100% es involucramiento. Godín o no Godín. Sí, o sea, es algo que es replicable en cualquier industria. Eso es. En cualquier industria. Involúcrate y haz que la gente que esté se involucre. Desde lo más básico como la jerga o ir con todos, no con todos tus clientes, con muchos clientes y preguntarle, oye, ¿y cómo te atendemos? Yo hago mucho esa pregunta. Me llevan alguna vez los asesores, oye, acompáñame con este cliente, ¿no? Y entonces lo primero que le digo al cliente, qué gusto, no sé qué, haces el típico rapport, qué bonita la foto, te gusta el golf, etcétera. Y la siguiente pregunta es, oye, antes de hablar de tu lana, ¿cómo te atendemos? ¿Estás contento o no? Porque a lo mejor tu rendimiento, siempre les digo, por tu rendimiento nos vamos a pelear. Siempre, porque te pude haber dado medio punto más o medio punto menos. Pero si un día tú me reclamas que no fuimos responsables con tu lana, entonces cuando me toca ir, lo primero que les digo es, ¿cómo te atendemos? ¿Cómo te sientes? ¿Estamos cuidando tu lana o no? Entonces por ahí va ese involucramiento. Y la primera, después de todo este rollo, ya se me olvidó. Es una gran como termómetro el que a veces digas, ay, no quiero ni preguntar. O sea, como sabes que algo está mal cuando no quieres ir con un cliente, dar la cara y decirle, ¿qué tal te parece? ¿Qué pasa? Que a veces dices, claro, no sé si estoy bien o no. Y esa es otra bien importante. Ahorita que dices eso, hay momentos en el mercado. O sea, normalmente un cliente tiene un porcentaje mayor en instrumentos de deuda, que son más estables, 60, 70%, 80%, dependiendo del perfil. Pero casi todos tienen una parte en renta variable en acciones, que te va a dar en el largo plazo más lana. Pero hay momentos malos. Y siempre el mensaje que damos, el equipo de dirección, es, este es el momento en que más le tienes que hablar. En los malos. Suena de libro, y te lo voy a decir por la parte egoísta. Si no le hablo yo y le digo, oye, está pasando esto, y es normal, y creemos que va a pasar esto, el de junto, el de la competencia, le va a hablar y le va a decir, oye, ¿ya viste qué mal te están pagando? ¿Ya viste? Y ni siquiera te ha hablado. Entonces la respuesta es peor. Y la tendencia natural del ser humano es hacer lo contrario. Oye, vamos bien. ¿Viste? ¿Te has dado cuenta este mes? Claro. Está mal. Ahí de repente sí hacemos campañas o estrategias. En los periodos en los que el mercado está mal, pues está mal, no podemos hacer nada. Lo bueno es que si fuimos responsables y nada más tienes el 10% de tu lana, no te pasó nada. Te hablo y te digo, ¿qué crees? Pasó esto, la guerra, Irán, lo que tú quieras, ¿no? Pasó esto, vamos a darle tiempo. O compramos más, o vendemos, lo que sea, ¿no? De acuerdo al perfil del cliente. Entonces, pues tienes que ser responsable en ese sentido. ¿Y de la primera pregunta? ¿Cuál era? Ahí va la otra parte, de parte del cliente, o de una persona, un ahorrador, ¿en qué tiene que fijar de dónde, para decir dónde poner el dinero? O sea, ¿cuáles son las señales que tú dirías, o los red flags que tú dirías, toma esto en cuenta para aléjate de ellos? Si te empiezan a hablar mucho de esto, ojo, ¿no? Mucho ojo.
Y por otro lado, lo que es, oye, fíjate que sea así, se hace así. ¿Sí me explicó? Sí, perfectamente. Hay un montón de señales. A ver, vamos de lo más básico. Primero te tienes que fijar que la institución esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, principalmente, ¿no? Por Banxico, que tenga todas las autorizaciones, etcétera. Te tienes que fijar en la experiencia de esa casa de bolsa o ese banco, ¿no? Tienes que pensar en si tu dinero está en una inversión o lo están prestando, lo que ya platicamos varias veces. Y luego tienes que pensar en, que ya es una decisión más tuya, en qué quieres hacer con esa lana. Y dependiendo de lo que quieras hacer con esa lana, pues ya tienes que tomar la decisión de a qué plazo te quieres ir y el producto. Pero si hablamos puramente de la institución, Sí. pues te tienes que fijar en eso principalmente. Experiencia, cómo es que está regulada, la persona que te está atendiendo, desde luego, y qué tipo de producto te están vendiendo. O sea, lo que te están vendiendo es algo en donde tu dinero lo van a prestar a alguien más. Pues hay instituciones muy buenas, tampoco quiero espantar. A ver, hay bancos muy buenos y Sí. puedes ir, y si tú le prestas un banco que es un pagaré, seguramente ese gran banco no va a desaparecer mañana. Seguramente no, pero tiene que quedarle claro al inversionista que está poniendo un poco más de riesgo que en otro instrumento. Sí. Entonces nada más tienes que ver si prestan tu lana o no, experiencia y que estén reguladas estas instituciones. Ok. Y digo, sé que es parecido, pero lo que sí tengo que sí o sí preguntar. Sí, a ver, hay certificaciones que tenemos que cumplir para poder atender clientes, ¿no? Ok. La más típica es una que se llama Figura 3, que es por la MIB, y normalmente esas certificaciones están publicadas. Tú puedes checar en internet Ok. para ver si ese asesor tiene la certificación o no, si estás en la parte patrimonial, ¿no? Pero si no tuviera la certificación, ese asesor, la casa bolsa tiene prohibido asignarle clientes. Entonces luego te darías cuenta, ¿no? Y una bien importante, ya que eres cliente de una institución, que utilices las plataformas y herramientas oficiales de la casa bolsa o del banco para revisar tus cuentas. Ok. O sea, no APIs, ¿Ha habido no historias de cosas fraude? estas. No en Finamex. Ha habido historias de fraude. Por ejemplo, lo que nunca puedes permitir es que llegue un asesor y te lleve tu estado de cuenta impreso en un Excel. Mm, No, tú te metes a tu banca electrónica y descargas tu estado de cuenta. Ya. Porque impreso en un Excel te pueden poner el saldo que tú quieras, Sí. ¿no? Eso, que utilicen las herramientas oficiales para checarlo, ya que eres cliente. Eso es muy, 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 muy importante. Y luego hay procesos engorrosos en donde nosotros somos más exigentes. Hay muy pocos procesos en los que tú puedes caer en un fraude en una institución financiera, que generalmente tiene que ver cuando cambian una cuenta de cheques. Si tú estás en Finamex, tú tienes tu inversión y registras una cuenta de cheques del banco que tú quieras. Y si alguien habla y me dice, cambia esta cuenta, al momento en que la bajen, pues ya cayó a tu cuenta y no a la del titular. Ok. Tenemos procesos muy engorrosos y los clientes se enojan, pero es por su bien. ¿Qué hacemos normalmente? Pues me llenas una carta, la firmas tú y el cotitular o tú, dependiendo del tipo de contrato que tienes, y además te hacemos una llamada de calidad al teléfono registrado para asegurarnos que eres tú el que está cambiándola. Entonces, fijarte que tengan todos esos procesos en general. Es difícil que en el primer approach lo sepas. Muy difícil, ¿no? Lo que vas a ver en ese primer approach es las tres primeras que te dije: experiencia, regulación, etcétera. Esas son las tres primeras en las que te deberías de fijar, ¿no? Perfecto. Última pregunta, Toño. Sí. De todo lo que has aprendido en Finamex, Ujú. para ti, ¿cuáles serían tres de los aprendizajes más relevantes y que te permiten hacer las cosas como las haces el día de hoy? Fíjate que voy a decir algo, parecería que al revés. Porque tú me dijiste, lo que has aprendido en Finamex. Es muy importante que nosotros le dejemos dinero a la institución, porque es un negocio. Pero es mucho más importante lo que le dejes a la gente. Ok. Clientes y colaboradores. Ok. O sea, estoy poniendo por encima de la marca, riesgo de que mañana pierda mi chamba, por encima de la marca, la gente. ¿Eh? La gente, y me ha tocado correr gente, tampoco te digo que, pero pues cuando alguien tiene un mal desempeño. Pero la gente que es leal a ti, que está chambeando, que está poniendo su mayor esfuerzo, pues tienes que ser leal y preocuparte por la gente. Yo creo que eso lo he aprendido mucho en Finamex, desde la misma filosofía, desde la misma cercanía que hay en toda la gente en Finamex. Y a lo mejor sería como el segundo punto: olvídate de las empresas, olvídate del negocio, hay que generar negocio,
pero gente, otra vez gente. O sea, al final este mundo está hecho de gente y por ahí empezábamos también el tema de calidad de vida. Es gente, antes de las empresas. Qué bueno que hay muchas personas que son empleados en muchos bancos, etcétera, pero por ejemplo, si tú te das cuenta que no estás siendo responsable con la gente, con tu compañero o con el cliente, pues a lo mejor tendrías que buscar otra chamba, ¿no? Entonces, esa sería la primera que yo te diría, ¿no? De mis mayores aprendizajes, probablemente el mayor, es un negocio, Finamex o el que sea, es un negocio basado en gente. Y si tú no basas tu negocio en gente, tarde o temprano te va a costar, ¿no? Esa es la primera. A ver, sí, y fíjate que te lo conté un poquito al principio, ¿no? Bueno, al principio, antes de empezar el podcast, hoy vi un TikTok. De repente veo TikTok. Por cierto, muy criticado TikTok, has visto, ¿no? Muy criticado que porque pierdes el tiempo. La verdad es que el algoritmo es perfecto y si tú va bien tu algoritmo, puedes ver noticias y puedes ver muchas cosas. Bueno, en uno de esos TikToks me salió una persona, no me acuerdo ni quién es, no la sigo, ¿no? Y decía que tú tienes, o sea, que no importa el trabajo que tengas, inclusive si no te gusta, siempre y cuando ese trabajo te dé los medios para que fuera el trabajo tú seas feliz. ¿No? Entonces, casi, o sea, lo que decía ella es, no te quejes de tu trabajo. Si ese trabajo te da los medios, y te voy a decir que no coincido parcialmente. No puedes, o sea, sin duda tu trabajo te tiene que dar los medios para estar afuera. Es más importante lo que pasa después del trabajo, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, que tu propio trabajo, que la empresa y que los dueños. Es mucho más importante. Pero no coincido en que aunque no te guste tu trabajo. Tienes que tener por lo menos un cierto gusto, que no te pese ir a ese trabajo. Si no, o la filosofía no te gusta o te pesa ir al trabajo, pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, vale la pena a lo mejor sacrificar 10 pesos con tu calidad de vida, etcétera, para tenerlo de fuera, pero donde por lo menos te gusta ir al trabajo. A mí, trabajar en Finamex me cambió la vida. No se va a estar toda la vida y yo no. La vida da muchas vueltas, pero fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque comulgo con la filosofía y todo lo demás y no me molesta ir a trabajar, ¿no? Creo que qué bueno que lo recordaste. Se me hace un segundo buen punto como enseñanza o como práctica de, ¿no? Y a lo mejor un tercero que tiene que ver con la filosofía Finamex es el mundo ha cambiado en muchos sentidos. Las empresas de los Reyes Tlatoanis ya no siguen existiendo, pero yo creo que tienen que modificar. Esta estructura chata que yo te decía que hay aquí y que hay muchas empresas te termina premiando. El hecho de que tú puedas estar sentado así, o del director general, o del director jurídico, y que no tengas que pasar 3 asistentes hace que resuelvas problemas mucho más rápido, pero además, de alguna manera, sientas ese involucramiento del que platicábamos en las cabezas que dirigen a la empresa. Para mí fue un reto bien importante cuando me cambié. O sea, como decir, pues es que no hay en la estructura, está muy chata y aquí está junto y como que a mí me gustaba el puesto, ¿no? Yo en mis tarjetas, por ejemplo, ya le quité el puesto. ¿Qué más da el puesto? A ver, cuando me preguntamos, yo soy responsable de esta parte, pero a veces unos ponían el puesto más grande que el nombre. Sí, claro. No, claro. ¿Qué más da? Juntos vamos a trabajar y hacer algo, ¿no? Entonces, eso lo aprendí en Finamex. No necesitas tener una gran estructura y Reyes Tlatoanis como para ser exitoso. Y también lo aprendí en Finamex. Tú puedes ofrecer a la gente calidad de vida y condiciones buenas y en consecuencia te van a dar mejores resultados. Gracias, Toño. Gracias a ti.